El sistema me dio la vida de un heredero rico, entregado al lujo y los excesos. Y aún así, lo único que quería era insultar a toda su familia. ¿Por qué? Porque me obligó a ser un pagafantas, y no por un día ni por un mes. Por 3 años enteros. 3 años. ¿Saben cómo demonios viví esos 3 años? Durante todo ese tiempo, estuve atrapado en este maldito mundo de novela, interpretando a un personaje llamado Jorge, un simple pagafantas de usar y tirar. Mi única razón de existir era perseguir obsesivamente a la protagonista, Sofía, para luego ser humillado sin piedad por los 2 protagonistas, y acabar con mi familia destruida y mi vida arruinada. Sin embargo, por más que me rebajara y me esforzara por ganarme a la protagonista, la misión siguió fracasando, justo cuando estaba desesperado, convencido de que el sistema iba a borrarme de la existencia. Una nítida voz mecánica resonó en mi mente. Dean, tiempo restante de la misión, 0 días. Misión principal del anfitrión, fallida. Penalización por fracaso, permanecer para siempre en este mundo. ¿Perdón? ¿Qué carajos? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué demonios no lo dijiste antes? Capítulo 1. Siempre he pensado que en mi vida pasada debí de deberle dinero al sistema. No, ni siquiera una deuda justificaría semejante tortura. Abrí los ojos y me encontré, una vez más, en aquel dormitorio principal de más de 100 metros cuadrados. Ropa de cama artesanal italiana. Una vista nocturna espectacular de ciudad a través de los ventanales y decenas de trajes de alta costura alineados en el vestidor. Cualquiera se sentiría en el paraíso con una vida así. Yo solo quería soltar una sarta de insultos. 3 años. 3 años enteros atrapado en este maldito mundo de novela romántica para mujeres, interpretando a un villano de usar y tirar llamado Jorge, hijo del hombre más rico del país. Un playboy adinerado cuya única razón de existir era perseguir obsesivamente a la protagonista, Sofía, crear conflictos entre ella y Makoto, el hombre de sus sueños, y terminar humillado de la peor manera posible alrededor del capítulo 320, abandonado por todos. Dean, misión principal, obtener el afecto de la protagonista Sofía. Progreso actual, _35/100. Advertencia, tiempo restante de la misión, 0 días. Penalización por fracaso, permanecer para siempre en este mundo. Me apoyé contra el cabecero y las comisuras de mis labios empezaron a elevarse lentamente. Por fin podía sonreír. No la sonrisa arrogante y falsa que ponía Jorge, sino la mía, la de un oficinista de 28 años del mundo real, huérfano, con un sueldo miserable, viviendo en una habitación dividida de un barrio barato. Una sonrisa nacida de lo más profundo del corazón. 3 años. Llevaba 3 años fingiendo. La misión que me dio el sistema era muy sencilla, hacer que la protagonista se enamorara de mí, pero desde el primer día supe que era imposible. Sofía era la elegida de este mundo. Había sido creada para amar únicamente a Makoto, su príncipe azul. Su rechazo hacia Jorge estaba grabado en lo más profundo de su naturaleza. Daba igual lo que hiciera, todo era inútil. Cuanto más actuaba como un pagafantas, más rechazo provocaba. Además, el sistema me obligaba a realizar cada día alguna acción de conquista. Si no lo hacía, me descontaba puntos de vida. Así que tuve que comportarme como un auténtico idiota. Un día enviaba flores, al siguiente reservaba un restaurante entero. Después montaba una escena de héroe salvando a la dama. Y siempre terminaba retirándome con el rabo entre las piernas bajo la mirada indiferente de Sofía y las burlas de su amiga María. El primer año todavía sentía vergüenza. El segundo me había vuelto insensible. El tercero terminé completamente asqueado. Por suerte, todo eso estaba a punto de acabar. Sistema, lo llamé mentalmente. Aquí estoy. Anfitrión, después de que la misión fracase, ¿seguirás existiendo? El sistema entrará en modo de suspensión y dejará de proporcionar asistencia o nuevas misiones al anfitrión. Todos los paneles de atributos quedarán desactivados. O sea, pronuncié cada palabra con calma. ¿Ya no podrás controlarme nunca más? Hubo un breve silencio. Así es. Anfitrión. Respiré profundamente. Sentí como aquella opresión acumulada durante 3 años abandonaba lentamente mi pecho. Me levanté y caminé hasta los ventanales. La línea del horizonte de ciudad comenzaba a definirse bajo la luz del amanecer. Se acabó la actuación. Joder, por fin se acabó. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un recordatorio enviado por mi asistente. Ese día se celebraba la inauguración de la nueva empresa de Sofía. Según el plan original, yo debía aparecer con un arreglo floral valorado en más de 1 millón, intentar llamar su atención, ser humillado públicamente por María y, finalmente,
Ver cómo Makoto hacía una entrada elegante y encantadora. Comparado con él, Jorge quedaría como un completo payaso. Leí el mensaje y lancé el móvil sobre la cama. Entré en el vestidor. Ni siquiera miré aquellos trajes extravagantes. Saqué de un rincón una sudadera negra, unos pantalones grises informales y unas zapatillas deportivas. El espejo reflejó a un hombre de 1,87 m, rostro atractivo y marcado, mirada afilada, cabello ligeramente desordenado por pura pereza. La cara de Jorge era realmente impresionante. El problema era que el Jorge de antes siempre llevaba el pelo engominado, vestía como un pavo real ambulante y caminaba con una expresión que parecía decir: mujer, has conseguido llamar mi atención. Era el manual perfecto del CEO engreído y repelente. Me observé en el espejo durante 3 segundos, y de repente me eché a reír. Esta vez era una risa auténtica, una risa cargada del alivio de alguien que estaba a punto de liberarse tras 3 años de sufrimiento. Abrí la caja fuerte, saqué una tarjeta negra, un pendrive, y una carpeta de documentos. En el pendrive guardaba toda la información que había recopilado durante esos 3 años, sobre Sofía, sobre Makoto, y sobre esos supuestos familiares de la familia Wang. Dentro de la carpeta había un plan de negocios que había perfeccionado durante un año entero. El sistema solo me exigía perseguir a la protagonista, nunca me prohibió hacer otras cosas. Así que, mientras todos creían que Jorge era un inútil que solo sabía gastar dinero y divertirse, yo había estado tejiendo silenciosamente una enorme red durante los últimos 3 años. Capítulo 2. Mientras bajaba las escaleras, marqué un número. La llamada fue contestada tras apenas 2 tonos. Al otro lado sonó la voz grave de un hombre de mediana edad. Joven Wang, ¿tan temprano? Tío Lo, el proyecto del que le hablé antes puede ponerse en marcha hoy. Lo dije con la misma tranquilidad con la que alguien comentaría el tiempo. Al otro lado hubo un segundo de silencio. Luego llegó una carcajada. Llevo mucho tiempo esperando este día. Dime, ¿por dónde empezamos? Entré en el garaje. Entre una fila de superdeportivos y coches de lujo encontré un Maybach negro cubierto de polvo. Lo había elegido a propósito. Discreto, poco llamativo, pero increíblemente cómodo. Me senté al volante y encendí el motor. El rugido grave del quinto 12 resonó con fuerza contenida. La fiesta de inauguración de Sofía, Hotel Galaxy B. Giré el volante con una sola mano mientras el coche abandonaba el garaje y se incorporaba al tráfico matutino de Ciudad A. ¿No se supone que tengo que llevar flores? Pues iré personalmente. El tío Lo pareció sorprendido. ¿Personalmente? ¿No suele encargarse siempre su asistente? No respondí. Solo esbocé una ligera sonrisa. Hasta ahora había dejado que el asistente se encargara porque no quería perder el tiempo viendo las caras de aquella gente. Pero hoy era diferente. Hoy era la función de despedida. Si yo no aparecía, ¿cómo iba a terminar la obra? 40 minutos después, llegué al Hotel Galaxy B. La alfombra roja ya estaba desplegada frente a la entrada. A ambos lados se alineaban innumerables arreglos florales de felicitación. En el lugar más visible destacaba una enorme cesta floral de más de 2 metros de altura, adornada con una cinta dorada. Sobre ella podía leerse: felicitaciones de Makoto Ito. La observé un instante. No sentí absolutamente nada. Si hubiera sido el yo de hacía 3 años, probablemente habría apretado los dientes y ordenado comprar una aún más grande. Ahora simplemente aparqué el coche, tomé mi maletín y caminé tranquilamente hacia la entrada. Joven Wang. El recepcionista me reconoció de inmediato. Su expresión resultó un tanto extraña, y era comprensible. La reputación de Jorge en los círculos sociales de Ciudad A no era precisamente buena. Hijo del hombre más rico del país, rico y responsable, y el hombre que llevaba 3 años persiguiendo a Sofía sin conseguir nada, prácticamente un chiste público. Le asentí con la cabeza y entré directamente al hotel. La recepción se celebraba en el salón de banquetes del 3er piso. Cuando llegué, ya había bastante gente, figuras importantes del mundo empresarial, celebridades sociales, representantes de empresas asociadas a Sofía. Todos conversaban en pequeños grupos. En el instante en que abrí la puerta, el ambiente cambió visiblemente. Algunos comenzaron a cuchichear, otros mostraron expresiones de expectación, y unos cuantos ni siquiera se molestaron en ocultar el desprecio de sus miradas. Recorrí el salón con la vista. No tardé en encontrar a Sofía. Estaba en el centro del salón, rodeada por una multitud. Llevaba un vestido blanco elegante. Su cabello caía sobre los hombros. Era tan hermosa que parecía irreal. A su lado estaba su mejor amiga, María,
sosteniendo una copa de champán mientras decía algo que hizo sonreír a Sofía. A la derecha de Sofía se encontraba un joven de aspecto refinado y elegante, camisa blanca, chaleco gris oscuro, gafas de montura dorada. Cada uno de sus movimientos desprendía una calma sofisticada. Makoto Ito, segundo hijo de la familia Ito de Ciudad A, el príncipe azul de Sofía, y el protagonista masculino de este mundo de novela. Los tres juntos parecían una obra de arte perfectamente compuesta. Entonces empecé a caminar hacia ellos. No llevaba la sonrisa exagerada de siempre. No había ningún asistente cargando una gigantesca cesta floral detrás de mí. Ni siquiera me había preocupado por arreglar especialmente mi aspecto. Vestía una simple sudadera y zapatillas deportivas. Y aún así avancé paso a paso entre una multitud de élites impecablemente trajeadas hasta llegar al centro del salón. Sofía fue la primera en darse cuenta de mi presencia. La sonrisa de su rostro desapareció a una velocidad visible. Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si acabara de ver algo desagradable. María siguió su mirada. Su expresión se ensombreció al instante. ¿Otra vez él? Su voz no era alta, pero sí lo suficiente para que varias personas cercanas la escucharan. Hoy es la inauguración de Sofía. ¿No puede dejarla en paz ni un solo día? Sofía no respondió. Simplemente giró ligeramente el rostro y, de manera inconsciente, se acercó un poco más a Makoto. Makoto, por su parte, mantuvo una sonrisa amable. Incluso me dedicó un leve asentimiento de cabeza. La actitud de alguien magnánimo y educado, como un anfitrión generoso dando la bienvenida a un invitado no deseado. Capítulo 3. Me detuve frente a los tres. A nuestro alrededor. El salón se había quedado en gran parte en silencio. Todo el mundo esperaba el espectáculo. Según el guión habitual, Jorge iba a decir algo empalagoso, entregar un regalo carísimo, ser rechazado con frialdad por Sofía, recibir unas cuantas pullas venenosas de María y, finalmente, marcharse cabizbajo mientras Makoto se lucía como el caballero perfecto. Llevaban 3 años viendo la misma escena, ya estaban cansados de ella, y aún así, nunca podían resistirse a mirar. Sin embargo, mi primera frase dejó a todos paralizados. Sofía, la miré directamente a los ojos. Estuve equivocado al insistir contigo durante todos estos años. Te causé muchos problemas. No volverá a pasar. Eres libre. Mi tono era tan tranquilo que ni siquiera parecía una disculpa. Sonaba más bien como la lectura de una sentencia. Sofía tardó unos segundos en reaccionar. Frunció más el ceño y una sombra de desconcierto cruzó sus ojos. Algo no encajaba. Eso no era propio de Jorge. Jorge debía aferrarse a ella hasta el final. ¿Cómo iba a rendirse por iniciativa propia? María fue la primera en intervenir. La desconfianza estaba escrita en toda su cara. Se cruzó de brazos. Jorge, ¿qué clase de truco estás preparando ahora? Soltó una risa burlona. La última vez también dijiste que dejarías de molestar a Sofía, y al día siguiente enviaste 9.999 rosas a la puerta de su empresa. ¿Qué toca esta vez? ¿El numerito del amor sacrificado? ¿O hacerte el difícil para llamar la atención? La miré, con total calma, como si estuviera observando a una desconocida. Aquella mirada hizo que María se sintiera incómoda por alguna razón, porque el Jorge de antes siempre la miraba con rabia o frustración, nunca con una indiferencia tan absoluta. Señorita María, dije, está pensando demasiado. Solo vine a informarles. No hay ninguna otra intención detrás. Y después de decirlo, me di la vuelta para marcharme, sin vacilar, sin añadir una palabra. Aquella decisión tan firme dejó a todos sin capacidad de reacción. Espera, esta vez fue Sofía quien habló. Avanzó 2 pasos. Su mirada afilada se clavó en mi espalda, como si intentara descubrir una grieta en mi actuación. Sofía había llegado hasta donde estaba por mucho más que su belleza. Su intuición y su capacidad de juicio superaban con creces a las de la mayoría de las personas. Jorge, su voz sonó fría y analítica. Llevas 3 años persiguiéndome. No puedes simplemente decidir de un día para otro que ya no lo harás. Tiene que haber una razón. Me detuve, y volví la cabeza. Observé aquel rostro impecable, hermoso hasta el último detalle. Entonces sonreí. El corazón de Sofía dio un vuelco, porque aquella no era la sonrisa engreída y desagradable que conocía. Era algo distinto, algo difícil de describir. ¿Alivio? ¿Liberación? Quizá ambas cosas. Reflexioné unos segundos. ¿Una razón? Metí las manos en los bolsillos de la sudadera. Luego respondí con tranquilidad, porque por fin entendí algo. Hice una breve pausa. No vales la pena. Un coro de jadeos recorrió el salón de banquetes. El rostro de Sofía cambió al instante.
Capítulo 4. Durante los últimos 3 años, Jorge siempre se había mostrado sumiso y complaciente delante de Sofía. Ni siquiera se atrevía a levantar la voz frente a ella, mucho menos a decir algo como, no vales la pena. El hombre que tenían delante parecía una persona completamente distinta. María se puso roja de rabia. ¿Qué demonios quieres decir con eso, Jorge? Llevas 3 años persiguiendo a Sofía como un desesperado y ahora, porque no te corresponde, dices que no vale la pena. ¿No te da vergüenza? Yo añadí tranquilamente. Quise decir, hice una breve pausa, que no vale la pena que pierda mi tiempo. Después me di la vuelta y me marché. Esta vez de verdad, sin volver la cabeza. Sofía permaneció inmóvil, sin darse cuenta. Sus dedos se aferraron con fuerza a la tela de su vestido. Su intuición le decía que Jorge no estaba actuando. Realmente había dejado de importarle. Y aquella certeza despertó en ella una emoción desconocida. No sabía si era frustración, disgusto o algo completamente diferente. Makoto se acercó a su lado. Sofía, no te lo tomes a pecho. Su voz seguía siendo suave y reconfortante. Quizá el joven Wang solo actuó impulsivamente. En unos días volverá. Sofía asintió, pero el ceño seguía fruncido. María continuaba indignada. Ese Jorge lo hizo a propósito. Quiere llamar la atención de Sofía con este truco ridículo. ¡Qué recurso tan barato! A su alrededor, los demás comenzaron a asentir. Todos coincidían en que aquello no era más que una pésima estrategia para hacerse el interesante. Según ellos, no tardaría ni 2 días en volver a comportarse como un pagafantas. Pero estaban equivocados. Yo no pensaba regresar. En el momento en que crucé las puertas del hotel, la luz del sol cayó sobre mi rostro. Era cálida, reconfortante. Inspiré profundamente. Incluso respirar se sentía más fácil. 3 años. Por fin no tenía que seguir usando aquella máscara. No tenía que repetir frases que me daban asco. No tenía que soportar miradas de desprecio ni sonrisas burlonas. Subí al Maybach y marqué el número del tío Lo. Tío Lo. Aquí ya está resuelto. Seguimos con el plan original. Primer paso, cortar todos los canales de apoyo que la familia Wang proporciona a Sofía. Segundo paso, iniciar la infiltración en los negocios de la familia Ito. Tercer paso, hice una pausa. Mis ojos se posaron sobre el volante mientras una ligera sonrisa aparecía en mis labios. Contacte con la heredera de la familia Liu, Lucía Liu. El tío Lo soltó una carcajada. Joven Wang, lleva más de 1 año preparando esta partida de ajedrez, ¿verdad? No es 1 año, lo corregí, son 3. En el mundo real yo no tenía nada, era un huérfano sin recursos. Por mucho que me esforzara, apenas conseguía sobrevivir. Pero aquí, el sistema me había dado una mano perfecta. Hijo del hombre más rico del país, recursos ilimitados. Además, todo lo que había acumulado en secreto durante aquellos 3 años. Hasta ahora había tenido que fingir ser un inútil derrochador. El sistema exigía que no me desviara demasiado del papel de villano. De lo contrario, recibiría castigos. Pero ahora, el sistema estaba dormido. ¿Quién iba a controlarme? Pisé el acelerador. El Maybach negro se mezcló con el tráfico mientras avanzaba hacia el distrito financiero más importante de Ciudad A. Mi teléfono vibró varias veces durante el trayecto. Todos los mensajes provenían de personas relacionadas con Sofía. Algunos intentaban averiguar qué estaba pasando. Otros se burlaban. Incluso hubo quienes, con aparente buena intención, me aconsejaron no enfadarme con Sofía. No respondí a ninguno. Arrojé el móvil sobre el asiento del copiloto. Tenía asuntos mucho más importantes que atender. A partir de hoy, yo escribiría el guión de este mundo. Mi coche se detuvo en el corazón del distrito financiero de Ciudad A. Frente a mí se alzaba la Torre Violeta, un rascacielos de 68 plantas, la sede central del grupo Wang, el corazón mismo del imperio empresarial de mi padre, Pablo Wang. Sin embargo, durante los últimos 3 años, Jorge Wang, el supuesto heredero del grupo, ni siquiera había tenido una tarjeta de acceso para usar los ascensores del edificio. Pablo consideraba que yo era una vergüenza. Por eso me había enviado a una empresa fantasma con un cargo decorativo de vicepresidente. Me transfería dinero cada mes y prefería no verme. Fuera de la vista, fuera de la mente. Entré en el vestíbulo. La recepcionista se quedó congelada al verme. Joven Wang, ¿qué hace aquí? Vengo a ver a Pablo. Ni siquiera me detuve. Caminé directamente hacia el ascensor privado del presidente. Joven Wang, el presidente está en una reunión. ¿No quiere esperar un momento? La ignoré por completo. Pulsé el botón. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, encontré dentro a 2 altos ejecutivos impecablemente vestidos. Al verme, ambos se quedaron sorprendidos.
y enseguida mostraron aquella expresión que conocía demasiado bien: respeto en la superficie, desprecio oculto en los ojos. Capítulo 5. Buenos días, joven Wang. Entré en el ascensor y pulsé el botón del piso 68. Mientras subíamos, los dos ejecutivos comenzaron a cuchichear entre ellos con el volumen justo para que yo pudiera oírlos. Escuché que hoy volvió a fracasar con la señorita Kim. El otro soltó una risita. Lo normal. La señorita Kim solo tiene ojos para el segundo hijo de la familia Ito. ¿Quién se cree que es él? SHH. Baja la voz. ¿Y qué más da? Es un inútil, aunque lo escuche. ¿Qué va a hacer? Observé mi reflejo en las puertas metálicas del ascensor. Una ligera sonrisa apareció en mis labios. Cuando las puertas se abrieron en el piso 68, vi a la secretaria de Pablo, la señorita Zhang, esperándome fuera. Parecía nerviosa. Joven Wang, el presidente está reunido con la junta. No es un buen momento para entrar. Apártese. Mi tono no fue particularmente duro. Sin embargo, la señorita Zhang sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se hizo a un lado por instinto. Cuando empujé la puerta de la sala de juntas, Pablo estaba discutiendo la estrategia empresarial para la segunda mitad del año con varios directores clave. Las personas sentadas allí controlaban una tercera parte de la economía de Ciudad A. Cada una de ellas era una figura de enorme peso en el mundo de los negocios. Todos giraron la cabeza hacia la entrada. El rostro de Pablo fue el primero en oscurecerse. Era un hombre de más de 50 años. Rostro cuadrado, cejas espesas. Una presencia imponente incluso cuando permanecía en silencio. En ese momento tenía el ceño profundamente fruncido. ¿Quién te dejó entrar? Avancé hasta el extremo de la larga mesa de reuniones. Recorrí con la mirada a todos los directores presentes. Finalmente, mis ojos se posaron en Pablo. Papá, he venido para hablar contigo de algo. Pablo soltó una carcajada fría. ¿Tú? ¿Qué asunto serio puedes tener? ¿Necesitas más dinero? ¿Ya te gastaste los 5 millones que te di el mes pasado? Varias risas discretas resonaron en la sala. Yo ni siquiera pestañeé. Quiero el control de todos los canales de distribución minorista del grupo Wang. La sala quedó en silencio durante un instante, y luego estalló en carcajadas aún mayores. Un director anciano de cabello canoso se secó una lágrima provocada por la risa. Pequeño Wang, ¿sabes cuánto factura al año el negocio minorista del grupo Wang? 37.000 millones. Lo sé. Mi respuesta fue inmediata, y también sé que durante los últimos 3 años la cuota de mercado de nuestra división minorista ha caído 5 puntos porcentuales cada año. Mientras tanto, el grupo Claude Crest de Sofía ha crecido un 12% anual. Si esta tendencia continúa, en 3 años nuestra división minorista perderá por completo su competitividad. Las risas desaparecieron. La expresión de Pablo cambió. Me observó como si fuera la primera vez que veía a su propio hijo. ¿Cómo sabes esos datos? Su voz se volvió más grave. Aquella información interna, especialmente los análisis sobre competidores, no era algo a lo que Jorge, el supuesto inútil de la familia, debiera tener acceso. Abrí mi maletín, saqué la carpeta, la dejé sobre la mesa y la empujé hacia Pablo, porque pasé un año entero elaborando un plan completo de reestructuración para el negocio minorista. Si seguimos este plan, la división minorista del Grupo Wang volverá a ser rentable en menos de 2 años y recuperará una posición entre las 3 primeras del sector. Y el núcleo de esta estrategia consiste en frenar desde hoy mismo la expansión del Grupo Claude Crest. Pablo abrió la carpeta. Solo leyó la primera página. Sus pupilas se contrajeron de golpe. La primera página no contenía un análisis de mercado. Era un diagnóstico exhaustivo de los problemas internos de la división minorista del Grupo Wang. Cada dato era alarmantemente preciso. Cada observación golpeaba exactamente donde más dolía. Aquello no era algo que pudiera escribir un aficionado. Ni siquiera muchos de los altos ejecutivos del grupo serían capaces de elaborar un informe de semejante profundidad. Pablo levantó lentamente la vista. La complejidad de sus emociones era evidente. ¿Lo escribiste tú? Sí, lo miré directamente. Papá, siempre has pensado que soy un inútil, y no te culpo. Porque durante los últimos 3 años me comporté exactamente como uno. Hice una pausa, pero eso quedó atrás. A partir de hoy tengo 3 objetivos. Le sostuve la mirada sin vacilar. Primero, ayudar al Grupo Wang a recuperar el liderazgo en el sector minorista. Segundo, hacer que Sofía comprenda que rechazarme fue el mayor error de su vida. La sala quedó completamente en silencio. Entonces pronuncié la última frase. Y tercero, hice una breve pausa. Mis ojos permanecieron fijos en los de Pablo. Demostrarte que tu hijo no es un inútil.
Capítulo 6. La sala de juntas quedó en absoluto silencio. Los directores que unos minutos antes se habían burlado de mí ahora tenían expresiones rígidas. Todos ellos eran veteranos curtidos en el mundo de los negocios. Bastaban unos minutos para que evaluaran la calidad de un plan empresarial, y el informe que acababa de colocar sobre la mesa destacaba en todos los aspectos: la profundidad de los datos, la solidez de la lógica, la visión estratégica. Todo estaba al nivel de una consultora de primer nivel. Pablo permaneció callado durante largo rato. Finalmente preguntó: ¿qué quieres? El control operativo de la división minorista. Y 6 meses. Lo miré directamente. Denme 6 meses. Si los resultados no mejoran al finalizar ese plazo, renunciaré voluntariamente a mis derechos de sucesión dentro del grupo Wang. La sala volvió a estallar. Renunciar a la herencia. Aquello no era una broma. La fortuna de Pablo se contaba en cientos de miles de millones. Abandonar la sucesión significaba renunciar a una riqueza inimaginable. Pablo sostuvo mi mirada durante 10 segundos completos. Luego tomó una decisión que sorprendió a todos. De acuerdo, tienes 6 meses. A partir de hoy, la división minorista queda bajo tu control. Presidente. El director canoso se puso de pie de inmediato. Eso va contra las normas. El joven Wang nunca ha gestionado nada en su vida. Sam. Pablo lo interrumpió. Sus ojos seguían fijos en mí. Tú también viste ese informe. ¿De verdad crees que alguien sin experiencia ni capacidad podría escribir algo así? Sam abrió la boca, pero no encontró ninguna respuesta. Yo tampoco añadí nada más. Guardé la carpeta, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cuando estaba a punto de abandonar la sala, la voz de Pablo me detuvo. Jorge. Giré la cabeza. La expresión de mi padre era complicada. Había duda, había evaluación, y también algo más difícil de describir. ¿Llevas 3 años preparando este plan? No respondí, simplemente sonreí, y seguí caminando. Entré en el ascensor, pulsé el botón de la planta baja, después saqué el teléfono y llamé al tío Lo. Tío Lo, ya tenemos los canales minoristas del grupo Wang. Ahora necesito que contacte con los proveedores del grupo Cloudcrest. La voz del tío Lo sonó relajada. Ya hemos empezado a movernos. La expansión de la empresa de Sofía ha sido demasiado rápida. La gestión de la cadena de suministro siempre ha sido uno de sus puntos débiles. Muchos de sus proveedores principales están descontentos con los plazos de pago. Si les ofrecemos mejores condiciones. No, lo interrumpí. No quiero quitarle los proveedores. Hubo un breve silencio. Entonces, quiero que contacte con sus distribuidores. ¿Distribuidores? La sorpresa en su voz era evidente. Así es. Miré a través de la cristalera del ascensor mientras descendíamos. El modelo de negocio de Sofía depende de márgenes elevados para sostener una expansión agresiva. Los beneficios de sus distribuidores ya han sido comprimidos hasta el límite. La única razón por la que siguen allí es porque el grupo Cloudcrest está creciendo demasiado rápido y nadie se atreve a abandonarlo. Vaya a decirles que la división minorista del grupo Wang aumentará sus comisiones en 10 puntos porcentuales a partir de hoy. Hice una pausa. No vamos a bloquear su negocio. Vamos a quitarle el terreno bajo los pies. Al otro lado de la línea reinó el silencio durante unos segundos. Luego escuché como el tío Lo tomaba aire. Joven Wang, ¿quiere cortarle el flujo de caja? Su flujo de caja ya es frágil. Las puertas del ascensor se abrieron. Salí al vestíbulo mientras continuaba hablando. En 3 años multiplicó por 5 el tamaño de su empresa. Su ratio de endeudamiento supera el 70%. En cuanto el crecimiento de los ingresos se desacelere, aparecerán problemas en la cadena de financiación. Y lo único que voy a hacer, empujé las puertas giratorias y salí al exterior. Es asegurarme de que ese crecimiento se desacelere. Subí al coche, pero no encendí el motor de inmediato. Me recosté en el asiento y cerré los ojos durante unos instantes. Capítulo 7. 3 años. Después de 3 años, por fin podía hacer lo que realmente quería. En el mundo real no era que me faltara capacidad. Lo que me faltaban eran oportunidades. Era un huérfano que había perdido a sus padres y había escalado desde lo más bajo. Cada paso requería 10 veces más esfuerzo que para cualquier otra persona. Y aún así, por mucho que luchara, apenas conseguía mantenerme a flote. No tenía margen para perseguir ninguna ambición. Pero aquí era diferente. Tenía recursos. Tenía una plataforma. Y tenía la identidad del hijo del hombre más rico del país como punto de partida. Más importante aún, durante esos 3 años había fingido ser un inútil mientras estudiaba en silencio cada rincón del panorama empresarial de este mundo. Conocía perfectamente cada conexión, cada interés,
cada punto débil. Sofía era formidable. Makoto tampoco era alguien sencillo, pero ambos compartían el mismo defecto. Todo les había salido demasiado bien. Sofía había crecido rodeada de admiración. Siempre obtenía lo que quería. Nunca había sufrido un verdadero revés. Makoto provenía de una familia poderosa. Su camino había sido igual de cómodo. Era inteligente y hábil, pero le faltaba la experiencia que solo aportan las derrotas. Yo era diferente. En el mundo real había salido del barro. Había visto la competencia más cruel. Había experimentado los fracasos más devastadores. Sabía perfectamente lo que significaba sobrevivir cuando ya no quedaba ninguna salida. Y ahora, iba a hacer que Sofía conociera esa sensación. De repente sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. Al otro lado escuché una voz femenina fría y elegante, teñida de cierta diversión. ¿Jorge? ¿Quién habla? Lucía. Levanté ligeramente una ceja. Había pedido al tío Lo que contactara con Lucía, pero no esperaba que ella llamara personalmente. La familia Liu era la segunda más poderosa de Ciudad A, solo por detrás de los Wang. Y Lucía Liu, como única heredera de la familia, tenía una reputación en los negocios incluso mayor que la de Sofía. No poseía aquella belleza impecable y casi irreal de Sofía, pero tenía algo mucho más peligroso: calma, racionalidad, poder. Las capacidades de Sofía estaban impulsadas por el privilegio de ser la protagonista de la historia. Las de Lucía, en cambio, eran el resultado de su inteligencia y de sus propios méritos. Señorita Liu, no esperaba una llamada directa. Mi voz volvió a sonar tranquila. Tu tío Lo me envió un plan de negocios. El tono de Lucía seguía siendo imposible de descifrar. Quiero hablar contigo en persona. Esta noche a las 7, restaurante panorámico del Centro Financiero de Ciudad A. Ya hice la reserva. Perfecto. Hubo una breve pausa. Entonces Lucía volvió a hablar. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Adelante. Llevas 3 años persiguiendo a Sofía. ¿Por qué rendirte de repente? Reflexioné un momento, y le di una respuesta que la dejó en silencio, porque finalmente entendí algo. Perseguirla. Miré por la ventanilla. Era desperdiciar mi propia vida. Al otro lado de la línea no se escuchó nada durante 5 segundos completos. Finalmente, Lucía soltó una leve risa. Interesante. Y colgó. Miré la pantalla del teléfono y sonreí. Sabía que acudiría a la reunión, porque lo que había escrito en aquel plan tenía un valor inmenso también para la familia Liu. Durante los últimos 3 años, la expansión del grupo Cloudcrest había sido demasiado agresiva. Había invadido los intereses de demasiada gente, y la familia Liu era una de las más afectadas. Lo que yo pretendía hacer era reunir todas las fuerzas descontentas con Sofía, convertirlas en una red de la que ella no pudiera escapar. Pero nadie conocería el cuadro completo. El tío Lo solo conocía el primer paso. Pablo únicamente veía el segundo. Lucía descubriría el tercero, pero el verdadero cuarto paso, solo yo lo conocía. Arranqué el motor. El Maybach negro avanzó bajo la luz dorada de la tarde de Ciudad A. La sonrisa no abandonó mis labios. Esta vez, no era el villano de la historia de nadie, era el protagonista de la mía. Capítulo 8. Durante la semana siguiente, ocurrieron 3 grandes acontecimientos en el mundo empresarial de Ciudad A. El primero fue que el grupo Wang anunció de repente una reestructuración completa de su división minorista. 2/3 de los altos directivos fueron sustituidos, y el nuevo responsable resultó ser Jorge Wang, el famoso heredero Playboy. La noticia provocó una oleada de burlas en todo el círculo empresarial. Todos pensaban que Pablo se había vuelto loco. Estaba entregando un negocio valorado en más de 30.000 millones a un inútil que solo sabía perseguir mujeres. La segunda noticia fue aún más impactante. 3 distribuidores clave del grupo Cloudcrest anunciaron de forma repentina la cancelación de sus acuerdos de cooperación. Poco después firmaron contratos de exclusividad con la división minorista del grupo Wang. Las previsiones de ingresos de Cloudcrest se redujeron un 15% de la noche a la mañana, y el precio de sus acciones cayó inmediatamente. La tercera noticia fue la que dejó a todos boquiabiertos. Lucía Liu anunció públicamente una alianza estratégica con la división minorista del grupo Wang. Ambas partes integrarían profundamente sus cadenas de suministro y canales de distribución. Durante la rueda de prensa, Lucía solo dijo 2 frases. Confío en Jorge Wang como persona, y también confío en el futuro de la división minorista del grupo Wang. Aquellas palabras explotaron como una bomba en todo el círculo empresarial de Ciudad A. ¿Quién era Lucía? La reina de hielo reconocida por todo el sector. Una mujer que jamás expresaba una opinión a la ligera, y mucho menos colaboraba con un inútil.
Si se atrevía a respaldar públicamente a Jorge, significaba que había mucho más detrás de él de lo que parecía. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. Algunos afirmaban que había estado ocultando su talento durante años. Otros aseguraban que había fingido ser un inútil para engañar a sus rivales. Incluso hubo quienes insistían en que debía de tener un poderoso mentor detrás. Pero yo no presté atención a ninguno de esos rumores. En ese momento estaba sentado en un reservado del restaurante panorámico situado en la cima del centro financiero de Ciudad A. Frente a mí estaba Lucía. Vestía una camisa negra. Llevaba el cabello recogido despreocupadamente detrás de la cabeza. No llevaba maquillaje. Y aún así resultaba imposible apartar la mirada de ella. No era una belleza deslumbrante a primera vista, pero sus facciones eran extraordinariamente atractivas cuanto más tiempo las observabas. Además, había en su mirada una serenidad y una agudeza impropias de su edad. He leído tu propuesta 3 veces. Lucía dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró directamente. Sinceramente, es impresionante, pero hay algo que no entiendo. Adelante. La lógica y la profundidad de este plan no parecen propias de alguien sin experiencia empresarial. ¿Qué estuviste haciendo realmente durante los últimos 3 años? Tomé un sorbo de agua, y respondí con total tranquilidad. Perseguir a Sofía. Lucía frunció el ceño. ¿Te estás burlando de mí? No. Dejé el vaso sobre la mesa, precisamente porque la perseguí durante 3 años. Comprendí su modelo de negocio mejor que nadie. Sé exactamente cómo piensa. Sé cada movimiento que hace. Y también sé dónde están las debilidades de cada uno de esos movimientos. Me apoyé ligeramente en el respaldo. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Así ganarás 100 batallas sin correr peligro. Estoy seguro de que entiendes mejor que nadie esa frase. Lucía me observó durante varios segundos. De pronto sonrió. Era la primera sonrisa auténtica de toda la noche. No una sonrisa de cortesía, sino una sonrisa provocada por una diversión genuina. Entonces, ¿estuviste 3 años persiguiéndola solo para estudiarla? No, negué con la cabeza. La perseguí porque tenía que hacerlo. Estudiarla fue algo que decidí por mi cuenta. Lucía no preguntó por qué estaba obligado. Era una mujer inteligente. Sabía que todo el mundo tenía secretos que no deseaba compartir. Bien, volvió a tomar los cubiertos. Entonces hablemos de negocios. ¿Quieres derribar al grupo Cloudcrest? ¿Qué gano yo con eso? Fui directo al grano. Cuando Cloudcrest caiga, el mercado que deje libre se repartirá así. El grupo Wang se quedará con el 40%, la familia Liu con el 30%, y el 30% restante se distribuirá entre los demás participantes. La miré con calma. Si colaboras conmigo, ganas. Si no colaboras, también ganaré. Solo tardaré un poco más. El movimiento de su cuchillo se detuvo por un instante. Alzó la vista. Tienes mucha confianza en ti mismo. No es confianza. Sonreí. Son cálculos. Lucía llevó un trozo de carne a la boca. Masticó lentamente, como si estuviera saboreando también mis palabras. Después de un largo silencio, dejó los cubiertos, tomó la servilleta, se limpió elegantemente la comisura de los labios, y me tendió la mano. Que sea una buena colaboración. Apreté su mano. Estaba fría, pero su firmeza era inquebrantable. Que sea una buena colaboración. Cuando nuestras manos se separaron, Lucía dijo algo que me sorprendió. La próxima semana Sofía organizará una gala benéfica. Supongo que ya recibiste la invitación. Sí, pero no pienso ir. Lucía arqueó ligeramente una ceja. Capítulo 9. Lucía me observó con una expresión cargada de significado. Deberías ir. ¿Sabes qué es lo que Sofía soporta peor? Hizo una pausa antes de responder ella misma. No el fracaso, sino ser ignorada. La perseguiste durante 3 años y de repente desapareciste de su vida. Puede convencerse de que solo estás intentando llamar su atención haciéndote el difícil, pero si no solo dejas de perseguirla, sino que además apareces acompañado de otra mujer, ya no podrás seguir engañándose. La miré, y entendí inmediatamente lo que quería decir. ¿Quieres ir conmigo? Lucía negó ligeramente con la cabeza. No es que quiera, te estoy ayudando. Sus labios se curvaron apenas un poco. Desestabilizar a Sofía es más eficaz que muchas estrategias empresariales. Las mujeres entendemos mejor a las mujeres. Guardé silencio durante unos segundos. Luego sonreí. De acuerdo. Iremos juntos. Y tenía razón. Necesitaba que Sofía perdiera la calma, no por amor, ni por resentimiento, sino porque un rival emocionalmente alterado comete más errores. Y en cuanto Sofía empezara a equivocarse, yo podría alcanzar mis objetivos mucho más rápido. Después de que Lucía se marchara, me quedé solo en el reservado.
A través de los ventanales observé el paisaje nocturno de Ciudad A. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Sofía. Jorge, Lucía no es una persona sencilla. Será mejor que te mantengas alejado de ella. Leí aquellas palabras. Una sonrisa cargada de ironía apareció en mis labios. 3 años. Durante 3 años. Sofía jamás me había enviado un mensaje por iniciativa propia. Yo le había escrito confesiones interminables. Mensajes larguísimos. Y ella siempre los dejaba en leído. Ahora, sin embargo, bastó una sola cena con Lucía para que se inquietara. Los seres humanos eran realmente extraños. Cuando alguien los trataba bien, no lo valoraban, pero en cuanto esa persona dejaba de hacerlo, comenzaban a prestarle atención. No respondí, simplemente dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tenía asuntos mucho más importantes en los que pensar. La gala benéfica de la semana siguiente sería mi primera aparición pública en el mundo empresarial de Ciudad A. Todos estaban esperando ver fracasar al supuesto inútil Jorge Wang, y yo pensaba asegurarme de que nadie tuviera motivos para reírse. Me puse de pie y caminé hacia el ascensor. Justo cuando las puertas estaban cerrándose, el teléfono vibró dentro de mi bolsillo. Dudé un instante. Finalmente lo saqué. No era Sofía. Era un número sin identificar. Solo contenía una frase. Ten cuidado con Makoto. Observé el mensaje durante 2 segundos. Después guardé el teléfono. Mi expresión no cambió en absoluto. Por supuesto que tendría cuidado con Makoto. Aquel hombre que parecía tan refinado y amable. Era la pieza más peligrosa de todo el tablero. Sofía era el rival visible. Makoto, en cambio, era quien realmente apuñalaba desde las sombras. Pero no importaba, porque esta partida la había calculado desde hacía mucho tiempo, incluyendo el movimiento de Makoto. Capítulo 10. La gala benéfica se celebraba en el Hotel Platinum Palace, el hotel más exclusivo de Ciudad A. Quienes podían entrar allí eran ricos o poderosos. El requisito mínimo era poseer una fortuna superior a 1.000 millones. Yo había asistido a eventos similares antes, pero siempre como el inútil vergonzoso de la familia Wang, objeto de murmullos y burlas a mis espaldas. Esta vez sería diferente. Vestía un traje negro de corte impecable, sin corbata, con los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Mi cabello ya no estaba engominado como antes, simplemente lo había apartado hacia atrás de forma natural, dejando al descubierto unas facciones marcadas y una mirada afilada. Cuando me observé en el espejo, incluso yo me sorprendí. No era cuestión de atractivo físico, era algo más profundo. Mi presencia había cambiado por completo. El antiguo Jorge era como un cordero disfrazado de lobo. Por mucho que intentara parecer intimidante, siempre transmitía una sensación de inseguridad. Ahora era distinto. Bastaba con permanecer en silencio para proyectar una calma peligrosa, como una hoja afilada oculta dentro de su funda. Sonó el timbre. Abrí la puerta. Lucía estaba allí. Llevaba un vestido largo de terciopelo verde oscuro. La línea de sus clavículas era elegante y delicada. Unos discretos diamantes colgaban de sus orejas, reflejando pequeños destellos bajo la luz. No parecía haber dedicado demasiado tiempo a arreglarse, y aún así irradiaba una elegancia innata. Incluso bajo la iluminación más común parecía una modelo recién salida de la portada de una revista. ¿Ya terminaste de mirar? Su tono contenía una leve sonrisa. Retiré la vista. Vámonos. Salimos juntos del hotel y subimos a Maybach. El conductor había sido enviado por el tío Lo, un hombre de mediana edad, silencioso y profesional. Conducía con suavidad y apenas hacía ruido, mientras observaba las luces de la ciudad pasar al otro lado de la ventanilla. Lucía comentó, Makoto también asistirá esta noche. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien hablaría del clima. Lo sé. Últimamente ha estado contactando en secreto con varios accionistas importantes del grupo Wang. Giró ligeramente la cabeza. Quiere quitarte apoyos. La noticia era nueva para mí. Sin embargo, mi expresión permaneció impasible. ¿Quiénes? Dorian, Walter y Saman. Enumeró los 3 nombres sin vacilar. La oferta de Makoto Ito es simple. Si consiguen que la junta te retire el control de la división minorista, la familia Ito comprará sus acciones con una prima del 20% sobre el precio de mercado. Me recliné en el asiento y cerré los ojos durante unos segundos. Dorian era el viejo director que se había levantado para oponerse a mí durante la reunión. Un veterano del grupo Wang, muchos años de experiencia, y una codicia igualmente legendaria. Su mayor debilidad era el juego. Había registros de él en varios casinos de Macao. Movía cantidades de dinero de 8 cifras entre ganancias y pérdidas. Walter, paisano de Pablo,
Había ascendido gracias a esa relación. No destacaba por su talento, pero sí por su lealtad. Aunque según la información que había recopilado, su hijo había fundado una empresa en Estados Unidos, y esa empresa atravesaba una grave crisis financiera. Llevaba meses buscando desesperadamente financiación. Luego estaba Saman, el más interesante de los tres. Era el director más joven del grupo Wang, 42 años, formación internacional, capacidad excepcional, y una ambición todavía mayor. No necesitaba dinero, tampoco necesitaba estatus. Lo que necesitaba era una oportunidad para ascender al siguiente nivel. Abrí los ojos. Makoto no puede darle a Saman lo que realmente quiere. Lucía arqueó una ceja. ¿Y qué es exactamente lo que quiere? Entrar en el núcleo del poder de la familia Ito. Mi voz era tranquila, pero la estructura de poder de los Ito es una fortaleza impenetrable. Ni siquiera Makoto ha consolidado todavía su posición. ¿Cómo va a prometerle algo así a un extraño? Lucía me observó con renovado interés. ¿También investigaste eso? Sonreí ligeramente. Pasé un año estudiando la estructura accionarial de la familia Ito. Miré las luces de la ciudad reflejarse en la ventanilla. Los Ito llevan 3 generaciones teniendo un único heredero directo, pero existen 7 ramas familiares secundarias. Makoto Ito es el nieto mayor de la rama principal y el candidato prioritario para la sucesión. Sin embargo, su padre tiene un hermano menor llamado Haruto, y el hijo de Haruto, Kaito, es 2 años mayor que Makoto. Hice una breve pausa. Su capacidad es comparable, y su ambición probablemente aún mayor. Ahora mismo, la mayor amenaza para Makoto no viene de fuera, viene de su propio primo. Mis labios se curvaron apenas un poco. En una situación así, jamás incorporaría a un extraño al núcleo de poder de la familia. Eso sería como plantar una bomba debajo de sus propios pies. Capítulo 11. Lucía guardó silencio. Se dio cuenta de que había subestimado a aquel hombre. La información que acababa de mencionar no podía obtenerse simplemente leyendo informes financieros. Requería una red de contactos profunda y canales de información privilegiados. ¿Qué había estado haciendo Jorge durante esos 3 años? ¿De verdad se había limitado a perseguir a Sofía? Con tono medio en broma, medio en serio, Lucía comentó: empiezas a darme un poco de miedo. Yo sonreí, pero no respondí. El coche se detuvo frente al Hotel Platinum Palace. La alfombra roja se extendía desde el vestíbulo hasta los escalones exteriores. A ambos lados se alineaban periodistas y fotógrafos. Bajé primero. Luego extendí la mano de manera natural para ayudar a Lucía a salir del coche. Los flashes explotaron al instante. Jorge Wang y Lucía Liu apareciendo juntos ya era, por sí solo, un titular explosivo. Uno era el supuesto inútil heredero del grupo Wang. La otra era la reina de hielo de la familia Liu. Verlos juntos producía un impacto comparable al de cualquier gran escándalo mediático. Joven Wang, ¿qué relación tiene con la señorita Liu? Señorita Liu, cuando dijo que confiaba en el futuro de la división minorista del grupo Wang, ¿hablaba como empresaria o por motivos personales? ¿Están saliendo juntos? No respondí a ninguna pregunta. Simplemente me aparté ligeramente para que Lucía caminara delante de mí, mientras yo avanzaba medio paso por detrás de ella. Muchas personas se fijaron en ese pequeño detalle, porque aquella era una norma de etiqueta impecable, y nadie esperaba algo así de un playboy inútil. La gala se celebraba en el salón principal de la 3ª planta. Un enorme candelabro de cristal descendía desde una altura equivalente a 3 pisos. El suelo era de mármol italiano importado. En el aire flotaban aromas de champán y perfumes de lujo. Cuando llegamos, ya se había reunido gran parte de la élite empresarial de Ciudad A. En cuanto cruzamos la puerta, todas las miradas se dirigieron hacia nosotros, no por Jorge, sino por Lucía. Ella rara vez asistía a eventos sociales, y cada aparición pública suya era interpretada como una señal importante. Pero aquella noche no solo había asistido, había llegado acompañada por Jorge. La señal era imposible de ignorar. La multitud se abrió automáticamente para dejarles paso. Lucía y yo atravesamos el salón rumbo a la zona VIP. Allí estaban Sofía y Makoto. Sofía llevaba un vestido plateado. El cabello recogido revelaba la elegante línea de su cuello y unas clavículas perfectas. Seguía siendo la mujer más deslumbrante de toda la sala. Sin embargo, su expresión no era precisamente agradable, porque había visto la mano de Lucía descansando con naturalidad sobre mi brazo. Makoto, en cambio, mantuvo la compostura. Se levantó de inmediato y se acercó con una sonrisa amable. Lucía, ¿cuánto tiempo? Después giró hacia mí. Joven Wang, últimamente está bastante de moda. Lucía respondió con un simple asentimiento. Yo no dije nada, solo miré a Makoto.
Una única mirada, tranquila, sin hostilidad, incluso algo distraída, pero la sonrisa de Makoto se congeló durante una fracción de segundo, porque en mis ojos había percibido algo, desprecio, no rabia, no celos, desprecio auténtico, profundo, como el de un león observando a un zorro que se cree más listo de lo que realmente es. Sofía se puso de pie. Su mirada fue de Lucía a mí varias veces antes de detenerse finalmente en mi rostro. Jorge. Su voz era fría. ¿Viste el mensaje que te envié? Sí. Entonces, ¿por qué no respondiste? Incliné ligeramente la cabeza, como si realmente estuviera reflexionando sobre la respuesta. Después dije algo que hizo cambiar el color de su rostro, porque no quería responder. Capítulo 12. Varias personas que estaban escuchando la conversación a escondidas aspiraron aire bruscamente. ¿Quién era Jorge delante de Sofía en el pasado? Alguien tan servil que parecía dispuesto a arrastrarse por ella, y ahora acababa de decir delante de todo el mundo que no había respondido porque simplemente no le apetecía. Las uñas de Sofía se clavaron en la palma de su mano. Sin embargo, mantuvo una sonrisa impecable. Has cambiado mucho últimamente. La gente cambia, respondí con tranquilidad. Después de decir eso, dejé de mirarla, giré la cabeza hacia Lucía. Vamos a sentarnos allí. Lucía cooperó de inmediato. Se aferró suavemente a mi brazo y ambos pasamos junto a Sofía sin volver la vista atrás. Sofía permaneció inmóvil. Los dedos le temblaban ligeramente. Makoto se acercó a ella. Sofía, no le des importancia. Su voz seguía siendo suave y tranquilizadora. Solo intenta provocarte. Lo sé. Sofía respiró hondo. Se esforzó por mantener la calma. No voy a caer en eso. Eso era lo que decía. Pero la agitación que sentía por dentro no desaparecía. No porque le gustara Jorge. Nunca le había gustado. El problema era otro. Durante 3 años, Jorge la había tratado con una devoción casi obsesiva. Y de repente, había pasado a una indiferencia absoluta. El contraste era demasiado grande. Demasiado para convencerse de que todo formaba parte de una estrategia para llamar su atención. Cuando alguien juega a hacerse el difícil, todavía se percibe esperanza en sus ojos. Expectativa, deseo. Pero cuando Jorge la miraba, no había nada, absolutamente nada, como si estuviera observando a una desconocida. Y aquella sensación era más dolorosa que cualquier humillación. A mitad de la gala fui al baño. En el pasillo me encontré con María. Llevaba un vestido rojo intenso. El maquillaje era impecable. La expresión de su rostro, no tanto. Se plantó delante de mí con las manos en la cintura. Parecía dispuesta a exigir explicaciones. Jorge, ¿qué demonios intentas hacer? Me detuve. La observé desde arriba. Aquella mirada hizo que María se sintiera incómoda. Aún así, siguió adelante. Llevas 3 años persiguiendo a Sofía. Ahora de repente desapareces y empiezas a salir con Lucía. ¿Lo haces a propósito? ¿Quieres poner celosa a Sofía? Te lo advierto, Sofía no va a caer en tus juegos. Me apoyé contra la pared, las manos en los bolsillos, y respondí con calma. María, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué? Durante estos 3 años, la miré fijamente. ¿Hubo una sola vez que apareciera y tú no estuvieras allí soltando comentarios venenosos? María se quedó paralizada. ¿Una sola vez? Repetí la pregunta, con el mismo tono con el que alguien preguntaría qué día de la semana era. Cada vez que enviaba flores, decías que era un nuevo rico sin clase. Cada vez que invitaba a alguien, decías que estaba presumiendo de dinero. Cada vez que ayudaba a Sofía, asegurabas que tenía segundas intenciones. 3 años, más de 1000 días. Y ni una sola vez dijiste algo bueno sobre mí. María abrió la boca, intentó responder, pero no encontró argumentos, porque sabía que era verdad. Sonreí ligeramente. Y ahora vienes a preguntarme si intento poner celosa a Sofía. Me incorporé, pasé junto a ella. Mi voz no fue alta, pero cada palabra resultó perfectamente clara. Te equivocas. Simplemente ya no tengo que soportarlos a ustedes. María se quedó inmóvil. Su rostro alternaba entre el blanco y el rojo. Pasaron varios segundos antes de que pudiera reaccionar. Yo ya había dado unos pasos cuando recordé algo. Me giré. Por cierto, María levantó la cabeza. Dile a Sofía que revise cuidadosamente el flujo de caja de Cloud Crest. La próxima semana vence una deuda a corto plazo de 1.200 millones. Hice una pausa. Y si no recuerdo mal, el efectivo disponible en sus cuentas probablemente no sea suficiente. El rostro de María cambió de golpe. ¿Cómo sabes la situación financiera de Cloud Crest? No respondí. Simplemente me di la vuelta. Y desaparecí al final del pasillo. Cuando regresé al salón principal,
Noté inmediatamente que algo había cambiado. El ambiente era distinto. Makoto estaba sobre el escenario central. Sostenía un micrófono. La sonrisa elegante seguía en su rostro. A su lado había un hombre de mediana edad vestido con un traje gris plateado. Lo reconocí enseguida. Era el director de la cadena de televisión de Ciudad A. La voz de Makoto resonó por todo el salón a través de los altavoces. Distinguidos invitados. Aprovechando esta maravillosa velada, me gustaría compartir una excelente noticia con todos ustedes. Hizo una breve pausa. La sonrisa en su rostro se amplió ligeramente. El Grupo Ito acaba de firmar un acuerdo de cooperación estratégica con la televisión de Ciudad A. Durante los próximos 3 años, el Grupo Ito será el mayor socio corporativo de la cadena. Capítulo 13. Un aplauso entusiasta recorrió el salón. Makoto continuó hablando. Además de eso, el Grupo Ito invertirá 1.000 millones para coproducir junto a la televisión de Ciudad A un nuevo programa dedicado al mundo empresarial. Nuestro objetivo es promover a las mejores empresas locales y difundir el espíritu emprendedor de Ciudad A. Hasta ese momento, aquello parecía un simple anuncio corporativo, pero las palabras que vinieron después hicieron que la temperatura del salón descendiera varios grados. Makoto levantó ligeramente la voz. Para el primer episodio, tenemos previsto invitar a la señorita Sofía Kim, presidenta del grupo Cloudcrest. La señorita Kim es una de las empresarias jóvenes más destacadas de Ciudad A. Su historia merece ser conocida por muchas más personas. Los aplausos estallaron nuevamente, esta vez con más fuerza que antes. Yo permanecía de pie en uno de los extremos del salón, las manos dentro de los bolsillos, el rostro completamente inexpresivo. Lucía se acercó y habló en voz baja. Está intentando desacreditarte. La televisión de Ciudad A es la plataforma mediática más poderosa de la ciudad. Si Makoto controla ese recurso, también controla gran parte de la opinión pública. A partir de ahora podrá moldear la narrativa a su antojo, incluso destruir tu imagen si lo desea. Lo sé, respondí sin apartar la vista del escenario. Lucía me observó. ¿Y no te preocupa? Miré a Makoto. Una lenta sonrisa apareció en mis labios. Él también me había visto. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. Makoto sonrió. Era la misma sonrisa cálida, educada, irreprochable. La clase de sonrisa que hacía que cualquiera pensara que era una buena persona, pero detrás de aquellas gafas de montura dorada distinguía algo más: orgullo, provocación y una satisfacción cuidadosamente escondida. Entonces volvió a levantar el micrófono. Ah, por cierto, su mirada recorrió el salón. El joven Jorge Wang también nos acompaña esta noche. Varias personas giraron inmediatamente la cabeza hacia mí. Makoto continuó. Recientemente asumió la dirección de la división minorista del Grupo Wang. Estoy seguro de que, con su talento, llevará esa división a un nivel completamente nuevo. La frase era impecable. En apariencia era un elogio, pero el verdadero mensaje era otro. Recordar a todos que Jorge Wang era un playboy inútil, y que la división minorista del Grupo Wang estaba condenada al desastre. Se escucharon algunas risas discretas. Todas las miradas volvieron a concentrarse sobre mí. Esperaban una reacción. ¿Me enfadaría? ¿Sonreiría con incomodidad? ¿O escaparía avergonzado como siempre? No hice ninguna de esas cosas. Permanecí inmóvil. La luz de los candelabros caía sobre mi rostro, proyectando sombras marcadas sobre mis facciones. En ese momento no parecía un heredero ridiculizado. Parecía un jugador de ajedrez observando el tablero desde una posición dominante, calculando tranquilamente su siguiente movimiento. Y entonces sonreí. No era una sonrisa de rabia, ni de vergüenza. Era una sonrisa tan segura de sí misma que resultaba inquietante. Saqué el teléfono de mi bolsillo. Marqué un número. Tío Lo. Mi voz fue tranquila. Envié ese archivo al subdirector de la televisión de Ciudad A. Colgué. Luego levanté la vista. Mis ojos se encontraron nuevamente con los de Makoto. Todo el proceso duró menos de 10 segundos. Nadie entendió lo que acababa de ocurrir. Pero unos instantes después sonó el teléfono de Makoto. Respondió. Escuchó durante unos segundos, y el color desapareció de su rostro a una velocidad visible. ¿Qué acabas de decir? Su voz cambió por completo. Por primera vez apareció una grieta en aquella imagen perfecta de caballero refinado. ¿El director de la televisión de Ciudad A está siendo investigado por delitos económicos? ¿Desde cuándo? ¿Qué pruebas? Giró bruscamente la cabeza hacia el director de la cadena. El hombre tenía el rostro tan blanco como una hoja de papel. Cuando Makoto volvió a mirarme, sus ojos habían cambiado por completo. Yo levanté una copa de champán, la alcé ligeramente en su dirección, como si brindara por él.
Luego bebí un sorbo con absoluta tranquilidad. El salón entero cayó en un silencio extraño. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero todos habían visto el cambio en la expresión de Makoto, y todos habían visto mi calma absoluta. La misma pregunta surgió al mismo tiempo en innumerables mentes. ¿Quién era realmente Jorge Wang? ¿De verdad era un inútil? ¿O era una serpiente venenosa que se había disfrazado durante 3 años y que por fin mostraba sus colmillos? Capítulo 14. En un rincón del salón de banquetes, Sofía observó todo aquello mientras apretaba los dedos alrededor de su copa de champán. Por primera vez, empezó a plantearse seriamente una pregunta. ¿Se había perdido algo? La cena benéfica terminó apresuradamente en medio de una atmósfera extrañísima. La noticia de que el director de la televisión de Ciudad A había sido detenido se extendió por todo el salón como si le hubieran salido alas. Nadie sabía qué contenía exactamente aquel documento, pero todos habían visto el resultado. La cooperación estratégica que Makoto había tardado 3 meses en cerrar se convirtió en papel mojado apenas 15 minutos después de ser anunciada. Makoto seguía de pie sobre el escenario, aún con el micrófono en la mano. La expresión de su rostro pasó de ser cálida y elegante a ponerse completamente lívida. La mirada que me dirigió ya no ocultaba su hostilidad, sino que llevaba un escrutinio descarado. ¿Cuándo demonios había tendido la trampa a este hombre? Dejé la copa de champán y me giré para salir del salón. Lucía me siguió y preguntó en voz baja, ¿cuánto tiempo llevabas preparando ese documento? 1 año. Mi voz fue muy baja. Solo Lucía podía oírme. Dije, hace 1 año ya tenía las pruebas de que el director de la televisión de Ciudad A aceptaba sobornos, pero sacarlas entonces no habría servido de mucho. Ahora es diferente. Makoto anunció personalmente la cooperación delante de más de 100 de las personas más influyentes de toda Ciudad A. Y justo después se llevaron al director. ¿Qué crees que pondrán mañana los titulares? Lucía aspiró una bocanada de aire frío. El grupo Ito acaba de anunciar una cooperación, y el responsable de la otra parte fue detenido de inmediato. Al público no le importa desde cuando empezó a delinquir ese director. Solo pensarán que Ito colaboraba con un criminal. ¿Fue porque Ito no supo elegir a su socio? ¿O porque Ito también tiene problemas? Salí por la puerta del hotel. El viento nocturno me golpeó de frente. Entrecerré ligeramente los ojos y añadí, sea cual sea la respuesta, será un golpe mortal para la reputación de la familia Ito. Lucía me miró de perfil y, de repente, hizo una pregunta que parecía no venir al caso. ¿Quién eres exactamente? Giré la cabeza para mirarla. Ella entrecerró los ojos y dijo, tú no eres el Jorge de antes. La mirada de Lucía era afilada como un bisturí. Dijo, aquel Jorge era un niño rico inútil que solo sabía perseguir mujeres. No podría tener semejantes métodos, semejante paciencia ni una mente tan calculadora. ¿Quién eres en realidad? El viento nocturno pasó entre los dos, trayendo consigo el ruido del tráfico de la calle lejana. Guardé silencio durante 3 segundos. Luego sonreí. ¿Importa? Dije, solo necesitas saber que no te arrepentirás de colaborar conmigo. Lucía me observó durante mucho tiempo. Al final, no siguió preguntando, pero en su corazón ya había confirmado una cosa. Ese hombre escondía un secreto mucho más grande que la identidad de Jorge. Al día siguiente, los titulares de los principales medios de Ciudad A estaban todos llenos de noticias negativas sobre el grupo Ito. El director de la televisión de Ciudad A, sospechoso de aceptar sobornos millonarios. El grupo Ito queda atrapado en el ojo del huracán mediático. Makoto Ito anuncia una cooperación por todo lo alto, y 15 minutos después detienen a su socio. ¿Coincidencia o consecuencia inevitable? Fuentes internas revelan que el grupo Ito podría estar implicado en competencia comercial desleal. Los reguladores ya han iniciado una investigación. En cuanto abrió la bolsa, las acciones del grupo Ito cayeron hasta el límite diario permitido, evaporando casi 10.000 millones de su valor de mercado. Al mismo tiempo, el grupo Cloudcrest también empezó a tener problemas. Sofía estaba sentada en su oficina. La serie de números en el informe financiero frente a ella le provocaba un dolor de cabeza insoportable. El próximo miércoles, el grupo Cloudcrest tenía que pagar una deuda a corto plazo de 1.200 millones, pero el efectivo disponible en sus cuentas solo era de 430 millones. Ese agujero debía cubrirlo en un plazo de 5 días. Sofía le preguntó al director financiero, ¿y los préstamos bancarios? Ya hemos hablado con 3 bancos, pero todos dicen que, a final de año, las líneas de crédito están muy ajustadas. Como pronto, tardarían 1 mes en aprobarlos. ¿Y el plazo de pago a los proveedores? ¿Podemos retrasarlo un poco más?
One Retail ya nos ha quitado 3 distribuidores clave. La previsión de ingresos se ha reducido en un 15%. Y la confianza de los proveedores en nosotros está cayendo. Algunos proveedores principales ya han dejado claro que, si no podemos pagar a tiempo, considerarán terminar la cooperación. Sofía cerró los ojos. Las sienes le latían con fuerza. El causante de todo aquello era Jorge. No exactamente. ¿Debería llamarlo de otra manera? Sofía descubrió de repente que, en realidad, no conocía en absoluto a ese hombre. Lo había conocido durante 3 años. Siempre pensó que no era más que un heredero inútil, un pretendiente molesto y desesperado. Pero ahora parecía que aquella humildad y todos aquellos intentos de complacerla durante esos 3 años habían sido falsos. Capítulo 15. Sonó el teléfono de Sofía. Era Makoto. Sofía. Iré al grano, dijo. Su voz sonaba cansada. Jorge tiene un informe detallado sobre los problemas de flujo de caja de tu empresa. Ha enviado ese informe a todos los posibles inversionistas de Cloudcrest. Ahora nadie se atreve a financiarte. Todos están esperando a ver cuál será el próximo movimiento de Jorge. Los dedos de Sofía se tensaron alrededor del teléfono. ¿De dónde ha sacado tanta información? No lo sé, respondió Makoto en voz baja, pero investigué el pasado del tío Lo que siempre está a su lado. Su nombre completo es Marcel Lo. Hace 20 años era el cazador financiero más famoso de Ciudad A. Después de una operación fallida se retiró y más tarde fue reclutado por Pablo. Sus contactos y su red de información están entre los mejores de toda la ciudad. Durante estos 3 años, Jorge aparentaba perseguirte. Pero es posible que en realidad estuviera recopilando información a través de Marcel Lo. Sofía guardó silencio. De repente recordó algo. 3 meses atrás, durante una reunión estratégica interna de Cloudcrest, alguien había propuesto expandirse al sector del nuevo comercio minorista. En aquel momento había dudado, pero al final decidió seguir adelante. Ahora parecía que aquella podía haber sido la peor decisión de su vida, porque One Retail controlaba la mayor red de canales físicos de Ciudad A. En el momento en que Cloudcrest entró en el sector del nuevo comercio minorista, pasó a competir directamente contra One Retail. Y Jorge había estado esperando precisamente ese día. Makoto, necesito que me hagas un favor. La voz de Sofía era aterradoramente tranquila. Dime. Consigue una reunión con Jorge. Quiero hablar con él personalmente. Makoto guardó silencio durante 2 segundos. ¿Estás segura? Completamente. Sofía colgó y se quedó frente al ventanal de su oficina observando el horizonte de Ciudad A. Su reflejo aparecía en el cristal. Hermosa, poderosa, intocable. Pero ella sabía la verdad. Era la primera vez que sentía una amenaza real. No porque las maniobras empresariales de Jorge fueran extraordinarias, sino porque había descubierto que no podía entenderlo en absoluto. Cuando recibí la solicitud de reunión de Sofía, estaba en la nueva oficina de One Retail revisando un informe. Dejé el móvil sobre el escritorio. En la pantalla aparecía un mensaje suyo. Jorge, tenemos que hablar. Mañana a las 3 de la tarde. En el lugar de siempre. El lugar de siempre era una cafetería situada debajo del edificio de su empresa. Durante los últimos 3 años, Jorge la había esperado allí innumerables veces. Siempre solo, sentado en un rincón durante horas. Y al final recibía un mensaje. Ha surgido algo. No podré ir. Miré el mensaje y una ligera sonrisa apareció en mis labios. Tomé el teléfono y escribí 2 palabras. No tengo tiempo. Enviar. 10 segundos después llegó otro mensaje de Sofía. Entonces dime cuándo y dónde. No respondí. Le di la vuelta al teléfono y seguí leyendo el informe. Sabía que Sofía estaba desesperada. Tenía un agujero financiero de 1.200 millones. Solo 5 días para resolverlo. Y todos los inversionistas de Ciudad A estaban observando desde la barrera. Ella no podía esperar. Necesitaba una solución cuanto antes. Y precisamente por eso yo iba a hacerla esperar. Esperar. Inquietarse. Cometer errores bajo la presión de la ansiedad. Era una lección que me había llevado 3 años aprender. En una partida empresarial, quien tiene más paciencia es quien termina riendo al final. Por la tarde, Lucía apareció en mi oficina. No pidió cita. Abrió la puerta directamente y entró. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión bastante extraña en el rostro. Arrojó la carpeta sobre mi escritorio y dijo, a ver si adivinas lo que acabo de recibir. Capítulo 16. Abrí la carpeta y le eché un vistazo. Una ligera sonrisa apareció en mi rostro. Era una propuesta de colaboración enviada por Makoto. El contenido era simple. La familia Liu y la familia Ito unirían fuerzas para frenar la expansión de One Retail. Las condiciones eran bastante generosas. Como muestra de buena voluntad,
La familia Ito estaba dispuesta a ceder un 10% de su cuota de mercado a la familia Liu. ¿Qué opinas?, preguntó Lucía, sentada en el sofá, con las piernas cruzadas. Me observaba con una sonrisa ambigua. Makoto está desesperado, respondí mientras cerraba la carpeta. Su alianza con Sofía ha empezado a resquebrajarse y necesita nuevos aliados. La familia Liu es su mejor opción porque tiene algo que One Retail no posee: acceso directo al mercado de consumidores de alta gama. Por eso ofrece un 10% de cuota de mercado como moneda de cambio. Pero Makoto ha olvidado algo. Le devolví la carpeta. Todo lo que él puede ofrecerle a la familia Liu, yo también puedo ofrecerlo. Pero hay algo que yo puedo ofrecer y él no. Lucía arqueó una ceja. Por ejemplo, confianza. La miré directamente a los ojos. Mi tono permaneció tranquilo. Si colaboras con Makoto, podría venderte en cualquier momento si encuentra un beneficio mayor. Pero si colaboras conmigo, no tendrás que preocuparte por eso. La principal ventaja competitiva de One Retail son tus recursos de distribución. Sin ti, mi estrategia tardaría al menos el doble en ejecutarse. Así que no te traicionaré. Traicionarte sería perjudicarme a mí mismo. Lucía guardó silencio durante unos segundos. De pronto, sonrió. ¿Sabes una cosa, Jorge? Se levantó del sofá, tomó la propuesta de colaboración y la rompió por la mitad delante de mí. He conocido a muchos empresarios. Cuando negocian una alianza siempre dicen cosas como somos amigos, pero en cuanto se dan la vuelta te apuñalan por la espalda. Tú eres el primero que se atreve a decir, no te traicionaré porque no me conviene hacerlo. Me recosté en la silla mientras la observaba arrojar los pedazos al cubo de basura. Entonces, ¿eliges colaborar conmigo? Elijo colaborar con quien va a ganar. Lucía caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió para mirarme. Por cierto, puedo cubrir los 1.200 millones que Sofía necesita para la próxima semana, pero no voy a ayudarte a ti ni a ayudarla a ella. Quiero ver cómo piensas resolver este problema. La puerta se cerró. Me quedé sentado en silencio, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Lucía tenía razón. Aquella deuda de 1.200 millones era la clave. Si Sofía lograba superar la crisis, tendría tiempo para recuperar el aliento y reorganizar su contraataque. Si no lo conseguía, la cadena de financiación de Cloudcrest se rompería, y cuando eso ocurriera, la liquidación de la empresa sería solo cuestión de tiempo. Pero yo no pensaba llevar a Sofía a la quiebra, no porque fuera compasivo, sino porque los activos de Cloudcrest eran demasiado valiosos. Liquidarlos sería un desperdicio. Lo que yo quería era que esos activos de calidad fueran divididos, adquiridos y absorbidos por el imperio de One Retail. Y para que eso ocurriera, Sofía tendría que ceder cuando la desesperación la empujara al límite. 5 días. Tenía 5 días para lograr que Sofía se sentara voluntariamente frente a mí en una mesa de negociación y aceptara las condiciones que yo le ofreciera. Capítulo 17. Tomé el teléfono y marqué el número del tío Lo. Tío Lo, haz correr el rumor de que One Retail está interesada en adquirir las principales unidades de negocio de Cloudcrest. Pero hay una condición. Sofía debe renunciar a su cargo de CEO y abandonar toda participación en la gestión de la empresa. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. Joven maestro Wang, esa condición es demasiado dura. Sofía jamás la aceptará. La aceptará. Mi voz permaneció tranquila, pero no ahora. Cuando ya no tenga ninguna salida, descubrirá que es su única opción. El tío Lo suspiró. ¿Y qué pasa con Makoto? No se quedará de brazos cruzados. ¿Makoto? Me levanté y caminé hasta el ventanal, mirando la próspera ciudad. Pronuncié cada palabra con calma. Ni siquiera puede salvarse a sí mismo. El tío Lo se quedó desconcertado. ¿Qué quieres decir? No respondí directamente. En lugar de eso, dije algo que lo confundió todavía más. Tío Lo, necesito que investigues a alguien. Kaito, el primo de Makoto, el hijo de Haruto. ¿Qué quieres que averigüe? Quiero saber cuán profundo es el conflicto entre él y Makoto. Me giré lentamente. Un destello frío cruzó mis ojos. Y después, conciértame una reunión con él. Por fin el tío Lo comprendió mis intenciones. Su voz incluso tembló un poco. Joven maestro Wang, usted pretende derribar a toda la familia Ito. No derribarla, lo corregí. Quiero que se destruyan entre ellos. Después de colgar, permanecí junto a la ventana observando la ciudad. Entonces regresaron los recuerdos de hacía 3 años, cuando acababa de llegar a este mundo. El sistema me había entregado una lista de misiones. Día 1, regalar flores. Día 5, provocar un encuentro casual. Día 10, salvar a la heroína. Día 30, declararme. Cada tarea estaba escrita con absoluta claridad. Solo tenía que seguir el guión paso a paso.
Al principio intenté resistirme, pero los castigos del sistema fueron rápidos y brutales. Una vez ignoré una misión y me descontó directamente 1 año de vida. En el instante en que el contador descendió ante mis ojos, sentí miedo de verdad. Así que no tuve más remedio que obedecer. 3 años, más de 1000 días y noches, como una marioneta, moviéndome según el libreto impuesto por el sistema, interpretando una escena repugnante tras otra. Pero ahora, la persona que sostenía los hilos había desaparecido. Los hilos se habían roto, y por fin podía moverme, con mi propia voluntad, con mis propias manos, haciendo lo que realmente quería hacer. Sacudí aquellos pensamientos y tomé el móvil. Le envié un mensaje a Lucía. Mañana por la noche, restaurante panorámico del centro financiero de Ciudad A. Invito yo, trae a tu equipo. La respuesta llegó enseguida. ¿Vamos a montar algo grande? Una sonrisa apareció en mis labios. Escribí unas pocas palabras. Vamos a cerrar la partida. Durante los 3 días siguientes, el mundo empresarial de Ciudad A sufrió una sacudida sin precedentes. El primer día, One Retail anunció de forma inesperada una alianza estratégica con Caito. Ambas partes desarrollarían una cooperación integral en el sector del nuevo comercio minorista. Durante la rueda de prensa, Caito declaró sin rodeos: el futuro del Grupo Ito depende de la innovación y del cambio. Y estoy convencido de que el señor Jorge es la persona más indicada para ayudar a la familia Ito a alcanzar ese objetivo. Aquellas palabras equivalían a un desafío público contra Makoto. La guerra interna de la familia Ito quedó expuesta ante todos. Las acciones del Grupo Ito volvieron a desplomarse otro 5%. El segundo día, 3 proveedores clave de Cloudcrest anunciaron simultáneamente la suspensión de suministros. La razón oficial era sencilla. Cloudcrest tenía pagos vencidos pendientes. Sofía convocó de urgencia una reunión del Consejo de Administración, pero a mitad de la sesión, el director financiero comunicó una noticia aún peor. La empresa solo disponía de 120 millones en efectivo, y el vencimiento de la deuda de 1.200 millones era pasado mañana. El tercer día, bajo una presión insoportable, Sofía tomó una decisión. Me envió un mensaje. Acepto negociar. Tú eliges la hora y el lugar. Capítulo 18. Miré el mensaje. No respondí de inmediato. Esperé 2 horas antes de hacer una llamada. No llamé a Sofía. Llamé a Lucía. Aceptó. Mi voz no revelaba ninguna emoción. Lucía guardó silencio un instante antes de preguntar: ¿cómo piensas negociar? 12 cláusulas fundamentales, todas exactamente según mi propuesta. Si firma, las áreas principales de Cloudcrest pasarán a One Retail. Si no firma, Cloudcrest quebrará pasado mañana. No va a firmar. Sí lo hará. Hice una pausa, porque no solo quiero su empresa, también quiero que admita algo con su propia boca. ¿Qué cosa? No respondí. Colgué la llamada. La negociación se fijó para la mañana del 4.º día. El lugar fue la sala de juntas de One Retail. Cuando llegué, Sofía ya llevaba media hora esperando. Vestía un traje negro impecable. Llevaba el cabello recogido con firmeza. Su maquillaje era perfecto. Pero el cansancio en sus ojos y las finas líneas junto a ellos la delataban. Durante los últimos 3 días apenas había dormido. No había venido sola. Makoto estaba sentado a su lado. Seguía teniendo aquella apariencia refinada y elegante de siempre, pero detrás de las gafas de montura dorada había algo que nunca antes había visto: ansiedad. María también estaba allí, sentada al otro lado de Sofía. Cuando me vio entrar, la expresión de su rostro se volvió extremadamente complicada. Entré en la sala y tomé asiento al otro extremo de la mesa. Detrás de mí solo había una persona, Lucía. 6 personas, 2 lados de una mesa, y una negociación capaz de decidir el futuro empresarial de toda Ciudad A. Sofía fue la primera en hablar. Su voz sonaba ronca. Jorge, ¿qué es lo que quieres? La división principal de comercio minorista de Cloudcrest, One Retail, la adquirirá en su totalidad por 3.000 millones. Empujé un documento hacia el centro de la mesa. Sofía renunciará a todos sus cargos dentro de Cloudcrest. Durante 3 años no podrá trabajar en ningún sector que compita con One Retail. Las unidades de negocio no estratégicas restantes quedarán bajo administración de One Retail. Las ganancias se repartirán en una proporción de 70% para One Retail y 30% para ti. El rostro de Sofía se volvió blanco como una hoja de papel. 3.000 millones. Aquella cifra ni siquiera alcanzaba 1/3 del valor real de Cloudcrest. Y la exigencia de abandonar todos sus cargos, junto con la cláusula de no competencia durante 3 años, equivalía a expulsarla por completo de la empresa que ella misma había construido. María fue la primera en ponerse de pie. ¿Estás loco?
Su voz resonó por toda la sala. Cloud Crest está valorada en 12.000 millones. ¿Y pretendes comprarla por 3.000? Sigue soñando. Ni siquiera la miré. Mi atención permaneció fija en Sofía. La valoración de 12.000 millones solo existe si la empresa sigue funcionando con normalidad. Pasado mañana vence tu deuda. Si no puedes pagarla, los bancos iniciarán el proceso de quiebra. Cuando llegue ese momento, tus activos serán liquidados con enormes descuentos. Ni siquiera recuperar 10.000 millones sería fácil. Los 3.000 millones que ofrezco son la última oportunidad de conservar algo de dignidad. Sofía se mordió el labio. Todavía puedo encontrar otros inversionistas. Su voz temblaba. ¿Quiénes? Me recosté en la silla y sonreí. Ya he hablado con todos los inversionistas importantes de Ciudad A. Ninguno te dará financiación. La familia Liu. Sofía giró la cabeza hacia Lucía. Señorita Liu, usted tiene liquidez. Ayúdeme esta vez. Le cederé un 10% de las acciones de Cloud Crest. Lucía tomó su taza de café. Bebió un sorbo con absoluta tranquilidad. Luego dejó la taza sobre la mesa. Miró a Sofía y pronunció una frase que terminó de destruir cualquier esperanza que le quedaba. Señorita Kim, creo que me ha entendido mal. Hoy no estoy aquí para negociar con usted. Soy socia de One Retail. He venido para respaldar a Jorge. El cuerpo de Sofía se tambaleó ligeramente. Finalmente, Makoto habló. Su voz era grave. Jorge, ¿no te preocupa que la gente diga que te estás aprovechando de una empresa en crisis? Capítulo 19. Me giré y, por primera vez, miré a Makoto directamente a los ojos. Makoto, mi voz no era fuerte, pero cada palabra cayó sobre la mesa como un clavo. Me encogí ligeramente de hombros. ¿Tú vienes a hablarme de aprovecharse de una crisis? Durante los últimos 3 años, cada vez que Sofía tenía un problema, tú aparecías en el momento perfecto, lo resolvías en el momento perfecto, y luego te asegurabas de que todo el mundo supiera que habías sido tú quien la había ayudado. No la estabas ayudando, estabas construyendo una dependencia. Sofía no podía alejarse de ti no porque te amara, sino porque la convertiste en alguien que creía que no podía vivir sin ti. La sala de reuniones quedó tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de todos. Sofía giró bruscamente la cabeza hacia Makoto. En sus ojos apareció una sombra de duda que nunca antes había existido. El rostro de Makoto cambió. Jorge, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Tonterías? Saqué un documento de la carpeta y lo empujé hacia Sofía. Sofía, mira esto. Durante los últimos 3 años, en cada ronda de financiación de Cloud Crest, Makoto adquirió participaciones a través de empresas pantalla. ¿Sabes cuál es su porcentaje total de acciones? 37%. El mayor accionista de Cloud Crest ya no eres tú, es Makoto. Sofía abrió el documento. Solo necesitó unos segundos para que sus dedos empezaran a temblar. Sofía, no es lo que parece. Makoto intentó tomarla del brazo. No me toques. Su voz fue tan fría como el viento del invierno. Levantó la mirada y clavó los ojos en él. Había demasiadas emociones mezcladas en ellos. La rabia de haber sido engañada, la humillación de haber sido utilizada, y una decepción profunda. Makoto, explícame de dónde han salido estas acciones. Makoto abrió la boca, pero no fue capaz de pronunciar una sola palabra. Me levanté y caminé hasta la ventana. Les di la espalda a todos. Sofía, ahora deberías entenderlo. Durante estos 3 años hubo 2 hombres a tu lado. Uno te perseguía abiertamente y tú lo tratabas como una broma. El otro te manipulaba en secreto y tú lo considerabas el amor de tu vida. ¿No te parece irónico? Los ojos de Sofía se enrojecieron, pero apretó los dientes y se negó a llorar. De repente se puso de pie, tomó el acuerdo de adquisición, sin siquiera leerlo. Fue directamente a la última página y agarró un bolígrafo. María le sujetó el brazo. Sofía, te has vuelto loca, no puedes firmar eso. María. La voz de Sofía era extrañamente tranquila, demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de perderlo todo. Siempre dijiste que Jorge era un inútil, un fracasado, que no estaba a mi altura. Tenías razón, él no estaba a mi altura. María se quedó paralizada. ¿Entonces? Pero hubo una cosa en la que te equivocaste. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, una tras otra, manchando el contrato. El inútil no era él, era yo. Firmó. Después tomó su bolso y salió de la sala sin mirar atrás. María permaneció inmóvil durante 2 segundos antes de correr tras ella. Makoto siguió sentado en la silla. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la furia, y de la furia al resentimiento. Clavó la mirada en mi espalda. Su voz sonó ronca. ¿Crees que has ganado? Me giré lentamente. Una leve sonrisa apareció en mis labios. Ganar. Caminé hasta quedar frente a él. Lo observé desde arriba. Makoto,
Esto apenas está empezando. Cloudcrest solo era el aperitivo. La familia Ito es el plato principal. Tu primo, Kaito Ito, ya aceptó una alianza total conmigo. Dentro de 3 meses, los grandes accionistas del grupo Ito volverán a votar. Dime una cosa, ¿crees que seguirás ocupando tu puesto cuando llegue ese día? El rostro de Makoto perdió por completo el color. Tú. Y hay algo más. Me incliné ligeramente. Mi voz fue tan baja que solo él pudo escucharla. Las pruebas contra el director de la televisión de Ciudad A, solo publiqué una pequeña parte. Si vuelves a intentar alguna jugada sucia, el resto irá directamente a la fiscalía. Y cuando eso ocurra, no será solo el director quien termine entre rejas. Capítulo 20. Makoto se puso de pie de golpe. La silla salió despedida hacia atrás y cayó al suelo con un estruendo. Me sostuvo la mirada durante 5 largos segundos. Luego se dio la vuelta y abandonó la sala de reuniones casi tambaleándose. Solo quedamos Lucía y yo. Lucía dejó su taza de café sobre la mesa y me observó. Había una emoción difícil de describir en sus ojos. ¿De verdad planeaste todo esto desde el principio? Me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad de Ciudad A extendiéndose ante mí. Negué con la cabeza. No desde el principio. Hice una pausa. Fue desde el día en que decidí dejar de ser el personaje secundario en la historia de los demás. Lucía se levantó y caminó hasta colocarse a mi lado. Permanecimos juntos frente al ventanal. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ganaste. ¿Qué piensas hacer después? Giré ligeramente la cabeza para mirarla. La luz del sol entraba por la ventana y se posaba sobre su rostro. Había brillo en sus ojos. Había una sonrisa. Y también una calidez que jamás había encontrado en mi mundo original. A continuación, dije, voy a hacer algo que antes habría sido imposible para mí. ¿Qué cosa? Vivir de verdad. Mi voz fue suave, pero firme, no para completar misiones, no para satisfacer las expectativas de nadie, simplemente para vivir una vez por mí mismo. Lucía me observó. De repente sonrió. Sus ojos se curvaron dulcemente, como la brisa de primavera rozando la superficie de un lago. ¿Y yo? ¿Qué lugar ocupo en tus planes? Guardé silencio durante un segundo. Luego extendí la mano y tomé la suya. Eres la decisión más acertada que he tomado desde que llegué a este mundo. Lucía bajó la vista hacia nuestras manos entrelazadas. Las puntas de sus orejas se tiñeron ligeramente de rojo, pero no retiró la mano. Fuera de la ventana, el sol brillaba con intensidad sobre Ciudad A. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Solo contenía una frase. La penalización por fallo de misión ha sido aplicada. El sistema entra en modo de suspensión. El anfitrión quedará permanentemente en este mundo. Que disfrute de la partida. Lo observé durante 2 segundos. Después guardé el teléfono en el bolsillo. Me volví hacia Lucía. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. Nada, sonreí. Es solo que un viejo amigo vino a despedirse de mí. Hice una pausa y apreté la mano de Lucía, para no volver a vernos jamás. Capítulo 21. La noticia de la adquisición de Cloudcrest por parte de One Retail provocó un auténtico terremoto en el mundo empresarial de Ciudad A. Algunos dijeron que era una serpiente tragándose a un elefante. Otros dijeron que era un tigre caído recuperando sus colmillos. Pero la mayoría se hacía la misma pregunta. ¿Cómo demonios lo había conseguido Jorge? ¿Cómo era posible que el joven maestro Wang, un playboy inútil al que todos habían despreciado, hubiera logrado en apenas un mes quedarse con una de las 10 empresas más importantes de Ciudad A? Los medios no dejaron de hablar del tema. Reportajes, análisis, entrevistas, una historia tras otra. En las redes sociales circulaban toda clase de versiones sobre el supuesto ascenso de Jorge. Algunos afirmaban que había sido discípulo de un legendario magnate retirado. Otros aseguraban que Pablo lo había estado formando en secreto durante años para convertirlo en su heredero. Incluso había quienes decían que era un hombre renacido que había regresado con los recuerdos de una vida pasada para vengarse. Ninguna de esas teorías era correcta. Aunque una sí había acertado en algo, ya no era un inútil. Cuando Pablo se enteró del resultado de la adquisición de Cloudcrest, permaneció en silencio durante 10 minutos completos. Después tomó el teléfono y me llamó. Solo dijo una frase: ven a casa a cenar. Y fui. La mansión de la familia Wang estaba situada en las colinas del norte de Ciudad A. Ocupaba más de 3.000 metros cuadrados. Solo el trayecto desde la entrada principal hasta la residencia requería 5 minutos en coche. Cuando llegué, Pablo ya estaba sentado en el comedor. Sobre la mesa había 4 platos y una sopa. Nada lujoso, solo comida casera. La esposa de Pablo, la madre de Jorge, había fallecido 3 años atrás. Pablo nunca volvió a casarse.
En aquella enorme mansión solo vivían él y unos pocos empleados domésticos. Cuando entré al comedor, lo vi sentado solo en un extremo de la larga mesa. Frente a él había 2 juegos de cubiertos. Siéntate, señaló el asiento de enfrente. Tomé asiento, pero no toqué la comida. Pablo tomó un trozo de cerdo estofado y lo dejó en mi plato. El movimiento resultó algo torpe, como si llevara años sin hacer algo parecido. Antes de morir, tu madre me dijo algo. Su voz era baja. Me dijo que Jorge no era un inútil, que simplemente todavía no había llegado su momento, y me pidió que dejara de presionarlo. No respondí. Pablo dejó los palillos sobre la mesa y me miró. Yo no le creí. Hizo una pausa. Ahora sí, tomé el trozo de carne y le di un bocado. Estaba bueno. Era el nivel habitual del chef de la casa, pero no podía compararse con el sabor que recordaba de la comida de mi madre. Papá. Dejé los palillos y lo miré. No te guardo rencor. Los ojos de Pablo se humedecieron ligeramente, pero enseguida giró la cabeza hacia otro lado y recuperó su habitual autoridad. ¿Terminaste de comer? Entonces ven al despacho. Tengo algo que hablar contigo. En el estudio, Pablo abrió un cajón y sacó un documento. Lo deslizó sobre la mesa. Lo abrí. Era un acuerdo de transferencia de acciones. Pablo me cedía el 30% de las acciones del Grupo One que estaban a su nombre. Fruncí el ceño. ¿Qué significa esto? Te lo has ganado. Pablo se acomodó en su asiento. En la adquisición de Cloudcrest utilizaste únicamente los fondos propios de One Retail. No empleaste ni un solo centavo del grupo. Eso demuestra que eres capaz de operar de manera independiente. Estas acciones no son una recompensa. Hizo una pausa. Son una inversión. Me observó fijamente. Confío en ti, nada más. Miré el acuerdo durante unos segundos. Luego tomé el bolígrafo y firmé. Capítulo 22. Cuando salí de la mansión de la familia Wang, no llevaba mucho tiempo conduciendo por la carretera de montaña cuando un Porsche rojo me cerró el paso. La puerta se abrió. Sofía bajó del coche. Ese día no llevaba maquillaje. Vestía una simple camiseta blanca y unos vaqueros. Su cabello caía suelto sobre los hombros. Parecía una persona completamente distinta, sin el impecable maquillaje que solía usar. Seguía siendo hermosa, pero aquella arrogancia que parecía desafiar al mundo había desaparecido. En su lugar quedaban el cansancio y una serenidad que nunca antes había visto en ella. Quiero decirte unas palabras. Sofía permaneció frente al coche. Su voz no era fuerte, pero sí clara. Apagué el motor. Bajé del vehículo y me apoyé contra la puerta con las manos en los bolsillos. Te escucho. Sofía respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para hacer algo muy difícil. He pensado mucho en lo que dijiste aquel día en la sala de reuniones. Dijiste que Makoto me convirtió en alguien incapaz de vivir sin él. Tenías razón. No dije nada. Sofía levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Pero te equivocaste en una cosa. Arqueé ligeramente una ceja. Sofía esbozó una sonrisa amarga. Dijiste que mi forma de pensar estaba mal, que era una persona superficial e irracional. Antes no lo creía. Ahora, creo que también tenías razón. Seguí escuchando en silencio. María me contó todo lo que le dijiste aquel día en el pasillo, y cada palabra era verdad. Durante 3 años jamás dijo una sola cosa buena sobre ti, y tú nunca me hiciste daño. Me enviabas flores, me invitabas a comer, me ayudabas cuando tenía problemas, nunca me perjudicaste. Pero María y yo, llevamos 3 años haciéndote daño. El viento nocturno descendía por la montaña arrastrando el aroma de la hierba y los árboles. No he venido para pedirte que me perdones. Su voz tembló ligeramente. Solo quería decirte una cosa. Lo siento, no es Sofía pidiéndole perdón a Jorge. Es una persona que hizo daño a otra, reconociendo su error y pidiendo disculpas. La observé. Observé la sinceridad que finalmente había aparecido en sus ojos. Y permanecí callado durante mucho tiempo. Sofía. Al final hablé. Mi tono era tranquilo. En estos 3 años nunca me miraste de verdad. En tus ojos solo existían Makoto, tu empresa y tú misma. Que no te gustara. No era ningún problema, pero utilizaste mis sentimientos para alimentar tu ego. Disfrutabas de que te persiguieran sin dar jamás una respuesta. Ahí sí estaba el problema. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por las mejillas de Sofía. Me incorporé. Acepto tus disculpas. Hice una pausa. Pero recuerda algo, las disculpas no sirven para que yo te perdone, sirven para que tú puedas perdonarte a ti misma. Lo de Cloudcrest ya terminó, firmaste el acuerdo y yo cumplí mi palabra. Aún conservas el 30% de los negocios no estratégicos. Adminístralos bien. Dentro de 3 años todavía tendrás la oportunidad de volver a empezar. Sofía se secó las lágrimas, y de repente sonrió. ¿Eso ha sido un intento de animarme? Solo estoy diciendo la verdad.
Abrí la puerta del coche. Tienes capacidad. El problema es que todo te salió demasiado bien durante demasiado tiempo. Llegaste a creer que el mundo entero debía girar a tu alrededor. Esta caída no te hará daño. Probablemente te haga bien. Arranqué el motor. Estaba a punto de marcharme. Jorge. Sofía me llamó. Saqué la cabeza por la ventanilla. Ella abrió la boca varias veces antes de reunir el valor suficiente para hacer la pregunta. Durante esos 3 años que me perseguiste, ¿alguna vez fuiste sincero conmigo? La miré. Guardé silencio durante 2 segundos. Y respondí, no. Pisé el acelerador. El Maybach negro desapareció en la noche. En el retrovisor. Sofía permanecía inmóvil en medio de la carretera de montaña. Su figura se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta desaparecer tras una curva. Retiré la mirada. Mi expresión no cambió. No era crueldad. Simplemente, cada muestra de afecto durante aquellos 3 años había sido una actuación impuesta por el sistema. Nunca me había gustado Sofía, ni un solo segundo, y eso lo tenía perfectamente claro, tal como había previsto. La guerra interna de la familia Ito se intensificó cada vez más. Con mi apoyo, Kaito ganó la confianza suficiente para desafiar abiertamente a Makoto en el consejo de administración. La estructura accionarial del grupo Ito era extremadamente compleja. Había numerosas ramas familiares involucradas, aunque Makoto era el nieto mayor de la rama principal. Sus acciones no le otorgaban una ventaja absoluta. Kaito consiguió unir a varios accionistas de las ramas secundarias, y la proporción de acciones bajo su influencia ya había superado la de Makoto. Capítulo 23. En la junta de accionistas celebrada un mes después, Makoto fue destituido de su cargo como director ejecutivo y degradado a un puesto de director ordinario. Kaito ocupó su lugar y se convirtió en la nueva figura de poder dentro del grupo Ito. La noche en que conoció el resultado, Makoto se quedó solo en su oficina y se bebió una botella entera de whisky. Recordó las palabras que le había dicho durante la negociación. Recordó todos los planes que había tejido durante aquellos 3 años. Y recordó la última mirada que Sofía le dirigió. No había odio en ella, solo decepción. Lo que más temía no era fracasar. Era que alguien lo viera tal como realmente era. Y yo lo había visto por completo. Makoto tomó su teléfono. Buscó mi número. Dudó durante mucho tiempo. Pero al final no llamó. Apagó la pantalla. Se cubrió el rostro con ambas manos y, en aquella oficina vacía, dejó escapar un llanto ahogado y silencioso. La vida de María tampoco iba bien. Su reputación en el círculo social de Ciudad A se desplomó. Aquellas herederas y socialites que antes la llamaban hermana y la invitaban a todas partes comenzaron a mantener las distancias tras conocer lo ocurrido con Claude Crest. Nadie quería acercarse demasiado a alguien que había ridiculizado y humillado a Jorge durante años, no porque hubieran desarrollado conciencia, sino porque Jorge era ahora demasiado poderoso, y nadie quería enemistarse con él. Los padres de María tenían un pequeño negocio, apenas podían considerarse clase media dentro de Ciudad A. Antes, gracias al respaldo de Sofía, María había conseguido hacerse un nombre entre las familias adineradas. Ahora que Sofía había caído, toda la red de contactos de María se vino abajo de la noche a la mañana. Me envió varios mensajes. Quería disculparse. No respondía ninguno. No era porque quisiera ignorarla. Simplemente no tenía tiempo. Estaba tan ocupado que apenas tocaba el suelo. La integración de los negocios de Claude Crest, la expansión total de One Retail y la cooperación estratégica con la familia Liu. 3 proyectos gigantescos avanzando al mismo tiempo. Dormía menos de 5 horas al día, pero era diferente. Antes, el sistema me obligaba a interpretar un papel. Ahora, aquel cansancio era algo que había elegido por voluntad propia. Lucía aparecía en mi oficina casi todos los días. Al principio venía para hablar de negocios. Después empezó a quedarse para almorzar. Y más tarde simplemente encontraba cualquier excusa para estar conmigo. No era una mujer dependiente. Tenía su propia carrera, sus propios amigos, su propio ritmo de vida. Pero cuando estaba conmigo, reducía el paso sin darse cuenta. Disfrutaba de aquella sensación de relajación que surgía cuando no era necesario calcular cada palabra ni estar siempre en guardia. Un día, Lucía dijo de repente, últimamente sonríes más. Levanté la cabeza de entre una montaña de documentos. ¿Qué? Tus sonrisas de antes eran así. Lucía estiró ligeramente los labios e imitó una sonrisa corporativa perfecta. Luego hizo una pausa. Ahora son así. Entornó los ojos. Mostró los dientes. Y sonrió como una niña. Me quedé observando su expresión durante un momento. Y terminé sonriendo también. Es por ti. Las orejas de Lucía volvieron a ponerse rojas. Pero esta vez no cambió de tema. Me sostuvo la mirada y preguntó.
Dijiste que la decisión más acertada que habías tomado en este mundo había sido elegirme a mí. Entonces, ¿alguna vez has pensado en convertir esa decisión en algo para toda la vida? El aire de la oficina pareció quedarse inmóvil. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Me puse de pie. Rodeé el escritorio y me detuve frente a ella. Levanté una mano y le sostuve suavemente la barbilla. Mi pulgar acarició su mejilla. La piel de Lucía era clara y suave. Bajo la luz de la tarde parecía brillar con un resplandor cálido. Lucía, mi voz era baja y seria. Durante más de 20 años jamás le he prometido nada a nadie. No porque no quisiera, porque no me atrevía. Lucía escuchaba en silencio. No tenía nada. No podía ofrecerle un futuro a nadie. Hice una pausa. Pero ahora es diferente. Tengo la capacidad de darte lo mejor. Y también la capacidad de proteger lo que siento. Así que quiero hacerte una pregunta. El corazón de Lucía comenzó a acelerarse, pero por fuera seguía aparentando tranquilidad. ¿Qué pregunta? La miré directamente a los ojos. Y sonreí. ¿Quieres ser mi novia? Capítulo 24. Lucía me sostuvo la mirada durante 3 segundos. Luego levantó la mano y me dio un golpe suave en el pecho. Ni demasiado fuerte ni demasiado flojo. Después de todo ese discurso, pensé que ibas a pedirme matrimonio. Puso los ojos en blanco, aunque la sonrisa que intentaba ocultar seguía escapándose de sus labios. ¿Y eso era todo? No pude evitar reírme. Entonces, ¿qué querías que dijera? Lucía se puso de puntillas y me susurró algo al oído. Mi sonrisa se congeló durante un instante, y después se hizo aún más profunda. De acuerdo, la miré a los ojos. Cuando llegue el momento, te diré exactamente esas palabras. Lucía escondió el rostro contra mi pecho. Te esperaré. 3 meses después, me encontraba en la oficina de la última planta de la nueva sede de One Retail, contemplando el horizonte de Ciudad A. El edificio acababa de convertirse en el nuevo cuartel general del Grupo One, 68 pisos, y mi oficina ocupaba la planta más alta. En apenas 6 meses, los resultados de One Retail se habían duplicado. Jorge había cerrado todas las bocas con cifras reales. Por otro lado, el 30% de los negocios no estratégicos que permanecieron en manos de Sofía también empezó a recuperarse poco a poco, como yo había prometido. No intervine. Sofía renunció a todos sus cargos ejecutivos, conservó únicamente un puesto de asesora, y dedicó toda su energía al desarrollo de productos, sin la presión de los mercados financieros ni la obsesión por expandirse constantemente. Recuperó la pasión que había sentido al comenzar su aventura empresarial. María abandonó Ciudad A. Se mudó a una pequeña ciudad del sur y abrió una floristería. Antes de irse me envió un mensaje larguísimo. Esta vez sí lo leí, pero no respondí. Hay relaciones que no necesitan repararse, y otras que simplemente no merecen la pena. Makoto Ito desapareció por completo del núcleo de poder del grupo Ito. Tomó la parte de los activos que le correspondía y se marchó al extranjero. Antes de partir me llamó desde el aeropuerto. Solo dijo una frase. Ganaste, lo admito. Y colgó. Mi valoración sobre aquella llamada fue sencilla. Por fin se comportó como un hombre. La puerta de mi oficina se abrió. Lucía entró cargando 2 bolsas. La comida. Las dejó sobre la mesa de centro mientras empezaba a sacar los recipientes. Hoy tienes una reunión a las 3. A las 5 quedaste con el tío Lo para hablar de la estrategia del próximo año. Y a las 7. ¿Y después de las 7? Me acerqué y me senté en el sofá. Lucía me entregó unos palillos. Después de las 7, tu tiempo me pertenece. Tomé los palillos y la miré. Lo que tú digas. Finalmente sonrió. Una sonrisa luminosa. Su expresión era como una brisa primaveral acariciando la superficie de un lago, fuera de la ventana. Las luces de Ciudad A acababan de encenderse. Miles de hogares brillaban bajo el anochecer. Mientras comía, recordé algo. Cuando llegué a este mundo, el sistema me dijo que jamás podría regresar. Todavía podía recordar la desesperación que sentí entonces. Aquella sensación asfixiante de estar atrapado dentro de la historia de otra persona, de no poder escapar nunca. Pero ahora que lo pensaba, ¿qué importaba no poder volver? En mi mundo original no tenía nada, ni padres, ni pareja, ni una carrera, ni siquiera un lugar al que pudiera llamar hogar. Pero aquí sí tenía cosas. Tenía la identidad de Jorge, tenía el reconocimiento de Pablo, tenía el apoyo del tío Lo, y tenía el amor de Lucía. Pero, por encima de todo, aquí me encontré a mí mismo. No era el villano escrito por un sistema, no era el inútil que los demás veían, no era el accesorio de nadie, era simplemente yo, alguien que había ascendido desde abajo y había cambiado su destino con sus propias manos. Tomé el teléfono, busqué aquel número sin nombre guardado en mis contactos.
Y envié un mensaje. Dale las gracias al sistema de mi parte. Me fastidió durante 3 años. Pero si no hubiera sido por él, nunca habría llegado aquí. 3 segundos después llegó una respuesta. El sistema está en suspensión y no puede recibir mensajes. Pero si quieres, puedo aceptar ese agradecimiento en su nombre. Me quedé inmóvil. Luego giré la cabeza hacia Lucía. Ella estaba tomando sopa. Al notar mi mirada, levantó la vista. ¿Qué pasa? Nada. Guardé el teléfono. La sonrisa en mis labios era imposible de ocultar. Extendí la mano y tomé la que Lucía había dejado sobre la mesa. Ella se quedó quieta un instante. No la apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los míos. Fuera de la ventana, una luna brillante ascendía sobre el cielo nocturno de Ciudad A. La luz plateada cubría toda la ciudad. Suave, tranquila, luminosa. El comienzo de esta historia fue el de un desgraciado atrapado por un sistema. Y el final fue el de un hombre común que por fin había encontrado la libertad, tomando la mano de la mujer que amaba, de pie en el punto más alto de la ciudad que ahora le pertenecía, contemplando las luces de miles de hogares, con el corazón en paz. Quizá ese era el mejor final posible. No, no era un final, era un comienzo.